Bienvenidos. A nombre de el grupo Tax Pro Bono de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, de la Escuela de Derecho, les saluda Carlos Díaz Olivo, que además de profesor, pues soy mentor de este grupo de jóvenes talentosos que se han tomado la iniciativa de organizar a nivel universitario un grupo de estudiantes que a manera de pro bono tratan de desarrollar el área contributiva y de asistir a los ciudadanos y contribuyentes en los problemas que tienen. Y de la propia iniciativa de los estudiantes nació el interés de celebrar este foro para discutir uno de los nuevos desarrollos que en Puerto Rico se ha dado, que es la adopción de la ley número 60 del 1 de julio del 2019, que crea un código de incentivos. Y esto es importante porque la historia de Puerto Rico no podría escribirse precisamente sin los incentivos contributivos. Normalmente se piensa que los incentivos contributivos comenzaron en la década de los 40, concretamente en 1947 del siglo pasado, pero no es así. En 1815, bajo el régimen español, la corona española aprobó la Real Cédula de Gracia, que fue realmente la primera medida de incentivos contributivos que a raíz de la ocupación de Napoleón en España y de los movimientos revolucionarios en Latinoamérica, se aprobó una medida para incentivar que españoles se relocalizaran en Puerto Rico, y algunas de esas medidas, o gran parte de ellas, eran de incentivos que ahora diríamos de naturaleza económica y contributivo. Desde ese momento hasta ahora, prácticamente Puerto Rico de una manera u otra ha descansado en tratar de dar algún tipo de incentivo para promover la inversión en la isla y con eso de alguna manera irradiar nuestra economía. Esas medidas de índole económica contributiva para incentivar la inversión en Puerto Rico, hasta ahora andaban de una manera dispersa, yo diría regada. Bienvenido al secretario de Hacienda Pareja, así que totalmente dispersa, hasta de manera incoherente en diferentes leyes, cada una regulada de manera ad hoc, improvisada y sin un sentido de uniformidad y coherencia. Aparte de los problemas que para los juristas, contadores y para el público en general y contribuyentes esto implicaba, había también un problema desde el punto de vista del gobierno, de cuánto implicaba esto en términos de lo que el gobierno dejaba de recibir al dar estos incentivos. Eso motivó a que se buscara una manera de unir todas esas medidas en un solo cuerpo de derecho, tratar de uniformar todo el sistema y tratar de dar coherencia a la vez de medir el costo que para el Estado esto significaba. Pues de ahí surge esta ley 60. Realmente se trata de unir en un solo cuerpo de ley todas las medidas de incentivo económico que, según la propia exposición de motivos de la ley, había, para que tengan una idea, 76 leyes o programas que promovían la inversión mediante la concesión de incentivos, 58 que estimulaban la actividad económica y otros 18 medidas de necesidades sociales. Se trató de poner esto en un solo cuerpo de ley, uniformar incluso las tasas contributivas y las medidas, asignárselo a una misma agencia de gobierno, y de ahí surgió el código. Como toda nueva medida, no solamente hay que conocerla, hay que ver los problemas que se están experimentando, y para eso precisamente los estudiantes de la escuela, porque le tengo que dar ese reconocimiento a los muchachos y las muchachas que se han dado esta tarea, montaron esta actividad, identificaron los recursos y precisamente los tenemos aquí con nosotros. Tenemos con nosotros, simplemente para mencionarlo, y después le van a dar a ustedes una pequeña descripción y biografía profesional de cada uno de ellos, el ingeniero Manuel Lavoy Rivera, que es el secretario de Desarrollo Económico. El secretario va a estar también hablando desde el punto de vista, porque esa es la agencia que tiene en primera instancia la otorgación de los decretos, y va a hablarnos también en detalle sobre esto. Vamos también a tener desde el punto de vista gubernamental al secretario de Hacienda, Francisco Pareja Alicea, que obviamente desde el punto de vista fiscal interviene en todo esto, y en conjunto ambas agencias han trabajado y siguen trabajando esta medida. Y desde el punto de vista del sector privado,
2 profesionales de primer orden, abogados, contadores públicos autorizados, presidente del Colegio de CPA de Puerto Rico y además, sobre todo, ex estudiantes míos, don Kenneth Rivera Robles y doña Denise Flores Caldera. Ellos van a estar también completando ese panel. Quería mencionarle a ustedes que en primera instancia ellos van a dar una exposición de 15 a 20 minutos. Después va a haber una sesión de preguntas, respuestas y de participación y abundar en lo que cada uno de ellas dijeron. Pero quería, para entonces iniciar con la parte protocolaria, quería excusar a la decana de la Facultad de Derecho, doña Vivian Neptune, la licenciada Neptune, que desafortunadamente no pudo estar con nosotros, y al decano asociado Oscar Miranda. A nombre de ellos, pues le damos la cordial bienvenida a la escuela y gracias por que estén aquí. Y pues dejo entonces a los compañeros y compañeras que de verdad han montado esta actividad, del programa Tax Pro Bono, a Carolyn Cartagena de Jesús y a Luis Díaz Hernández, para que le den la bienvenida formal de parte de ellos y también le den una pequeña biografía profesional de los participantes. Muy buenas tardes a todos, un placer tenerlo en la noche de hoy. Ambos somos estudiantes de segundo año de la Escuela de Derecho. Y sin más preámbulo, el secretario Francisco Párez Alicea, es el actual secretario del Departamento de Hacienda, es contador público autorizado con una maestría en la ciencia de la tributación de la Universidad de Northeastern en Boston, Massachusetts, y posee un bachillerato en Administración de Empresas con una concentración en Contabilidad de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, donde se graduó magna cum laude. Previo a convertirse en el secretario de Hacienda más joven en su historia moderna, fungió como secretario auxiliar de las áreas de rentas internas y política contributiva. Por otra parte, antes de incursionar al servicio público, Francisco Párez fungió como gerente en el Departamento de Impuestos de la firma internacional Deloitte Tax. Actualmente dirige las iniciativas de recaudos contributivos certificados en el Plan Fiscal para Puerto Rico, según requerido por la Ley Promesa. Además, lideró los esfuerzos de negociación para introducir al nuevo Plan Fiscal. Por otra parte, nos acompaña en el panel la CPA y abogada Denise Flores Caldera, socia de la firma PricewaterhouseCoopers. Actualmente, como les mencioné, es socio de la firma y dirige la práctica de impuestos en dicha oficina en San Juan. Tiene sobre 18 años de experiencia en la contabilidad pública, en particular en el área de impuestos de Puerto Rico, Estados Unidos e internacional, y ha laborado en las oficinas de Pricewaterhouse en San Juan, México y New York. Como les mencioné, Flores Caldera es abogada CPA y además posee una maestría en impuestos de Bentley University en Massachusetts y es egresada magna cum laude de nuestra Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. En el año 2012 fue presidenta del Colegio de CPA de Puerto Rico y ha sido invitada frecuentemente a hablar en foros y conferencias en y fuera de Puerto Rico sobre temas de impuestos, así como de liderato. Forma parte de varias juntas de directores de organizaciones sin fines de lucros, incluyendo los Boys and Girls Clubs de Puerto Rico. El ingeniero Manuel Lavoy Rivera es el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y director ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial. Posee un bachillerato en Ingeniería Química de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, y una maestría de Administración de Empresas de la Universidad del Turabo en Puerto Rico. Es ingeniero licenciado y cuenta con 20 años de experiencia laboral en industrias y sectores que incluyen manufactura, producción, química, ciencias vivas, construcción, utilidades públicas, exportación de servicios, energía renovable, infraestructura, tecnología y gerencia de proyectos. Actualmente, Lavoy es responsable del diseño e implementación del Plan de Desarrollo Económico para Puerto Rico, incluyendo las reformas relacionadas a competitividad, proyectos de infraestructura y de innovación tecnológica.
Supervisa sobre 7 agencias gubernamentales y corporaciones públicas que están adscritas al DEC. Por otro lado, Kenneth Rivera Robles es contador público autorizado, abogado licenciado y notario público. También tiene numerosas certificaciones y actualmente es socio en la práctica contributiva de FPV y Galíndez LLC. Desde el 97 hasta el presente ha sido profesor de la Facultad de Administración de Empresas y la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Fue presidente del Colegio de CPA y de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Rivera Robles es graduado magna cum laude de la Escuela de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, con especialidad en Contabilidad y Sistemas de Información. Posteriormente, se gradúa cum laude de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y obtuvo un certificado en Política y Administración Contributiva comparada del Harvard Kennedy School of Government. Tiene amplia experiencia trabajando con formas de hacer negocios, reorganizaciones contributivas, solicitudes de exención contributiva, intervenciones por autoridades fiscales, imposiciones municipales y consultoría general de diferentes tipos de impuestos locales, municipales, federales e internacionales. Sin más preámbulos, nuestro primer panelista va a ser el ingeniero Lavoy, con una mirada al Código de Incentivos de Puerto Rico. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por esta invitación y me honra ser parte de este excelente panel y evento. Creo que voy a dar una presentación, pero no tengo el pointer, así que... ¿Por acá? Ok, muy bien. Me gustaría, creo que tengo unos 20 minutos iniciales. Yo creo que este tema es un tema que amerita dos tipos de discusión. Una, yo pienso que hay que tocar el tema sobre lo que es la economía de Puerto Rico, el perfil de la economía de Puerto Rico y quizás debatir sobre cuáles son los cimientos del modelo que Puerto Rico ha utilizado a través de las décadas para incentivar la economía, para lograr crecimiento económico y desarrollo económico. Independientemente de los ciclos que hemos experimentado en estas décadas, de crecimiento o decrecimiento y de los retos que hemos experimentado recientemente. Y segundo, en ese contexto, gracias, pues sí, yo creo que entonces podemos tener una discusión sustantiva de lo que representa el Código de Incentivos, por qué se hizo el Código de Incentivos y hacia dónde nosotros vemos posibles rutas que puedan representar un Código de Incentivos 2.0 y hacia adelante, ¿verdad? Yo primero quisiera hacerle unas preguntas retóricas, si se puede decir así, antes de entrar en la presentación. Y lo primero que yo le preguntaría a ustedes es lo siguiente. Cada vez que ustedes ven la construcción de un hotel aquí en Puerto Rico, si ustedes piensan que el Estado está subsidiando eso. Cada vez que ustedes pasan por un campo de agricultura por Puerto Rico, a la cual yo apoyo 200%, si ustedes piensan o no que eso está siendo subsidiado. Correcto, ¿verdad? Muchas de las pequeñas empresas en Puerto Rico, posiblemente el sector de manufactura, casi en su totalidad, la mayoría son empresas puertorriqueñas, que también reciben incentivos contributivos. Cada vez que celebramos el crecimiento de las startups de tecnología en Puerto Rico, todas ellas reciben incentivos contributivos. Cuando apostamos a la innovación, cuando apostamos a la ciencia, cuando apostamos a la exportación, todas reciben incentivos contributivos. La pregunta es, ¿pudiese subsistir la agricultura sin eso? ¿Pudiese subsistir un desarrollo de turismo en Puerto Rico sin esos incentivos? ¿Pudiesen subsistir esas pequeñas empresas? ¿Pudiesen subsistir todas las empresas que manufacturan alimentos y los exportan a los Estados Unidos o a la República Dominicana? ¿O los servicios que están exportando muchísimas empresas puertorriqueñas para competir? ¿Pueden o no subsistir? Yo creo que esas son las preguntas que nos tenemos que hacer y para hacerlas tenemos que enmarcarlo en el contexto de Puerto Rico como una economía de isla. ¿Qué representa Puerto Rico en la economía de los Estados Unidos y qué es Puerto Rico en el mundo entero desde el punto de vista de competitividad? Y yo creo que eso es muy importante porque cuando hablamos de incentivos contributivos, usualmente le ponemos nombre y apellido y vemos grandes empresas nada más. Y sí, definitivamente,
Cuando usted pasa por el corredor de Caguas a Humacao y usted ve por lo menos 10 empresas multinacionales haciendo negocios en Puerto Rico, muchas de ellas haciendo productos que solamente los hacen en Puerto Rico, no los hacen en más ninguna parte del mundo, sí, esas empresas sí reciben incentivos contributivos. Pero eso es solamente un ejemplo, porque es el más evidente por ser, ¿verdad? Por lo que representan desde el punto de vista de empresas multinacionales, pero que no le quede la menor duda a nadie aquí, que la inmensa mayoría de las empresas en Puerto Rico y la inmensa mayoría de los sectores en Puerto Rico, de una manera u otra, están recibiendo algún tipo de incentivo del gobierno. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuál es el rol de esos incentivos? ¿Deben de tenerlo o no deben de tenerlo? ¿Por cuánto tiempo? Hay que medir la efectividad, no lo vamos a medir. ¿Qué significa eso versus tener, y ahí entra el compañero de Hacienda, en tener un código de rentas internas, en tener unas tasas contributivas que sean las nominales para todo el mundo? ¿Qué hay que hacer aquí en Puerto Rico versus lo que está sucediendo en Estados Unidos cuando las tasas bajaron al 21% a nivel corporativo y todavía en Puerto Rico pues están por encima del 30%? Así que yo creo que hay que hacernos las preguntas correctas y obviamente nosotros nos hemos hecho esas preguntas. Y como muy bien dijo el profesor Díaz Olivo, sí hubo mucho análisis que está en la exposición de motivos de la Ley 60, donde nos puso en la posición donde estamos hoy, para tener este código de incentivos. Yo quisiera, mencioné que Puerto Rico es una economía de isla, no perdamos eso de perspectiva. Somos una isla que tiene una serie de limitaciones, como la tiene la inmensa mayoría de las economías isla. En el caso de Puerto Rico, tenemos una economía doméstica que depende de la gente que vive en Puerto Rico, ¿verdad? Depende del consumo, pero también estamos atados a una economía tipo de metrópolis, que es los Estados Unidos, y también pertenecemos a una economía regional, y por la cantidad de empresas multinacionales que tenemos en Puerto Rico, pertenecemos, queramos o no lo queramos, a una economía global. De hecho, cuando usted analiza las exportaciones e importaciones en Puerto Rico, están básicamente dominadas por esas multinacionales que hacen negocios aquí en la isla. Segundo, cuando hablemos del código de incentivos, tenemos que hablar también de entender cómo funciona la ecuación del crecimiento económico. Entiéndase, medimos la economía a base de lo que es el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Usualmente. Podemos diferir si tenemos que utilizar el Producto Nacional Bruto, pero para efectos, ¿verdad?, estándares utilicemos el Producto Interno Bruto. Y hay unos elementos muy importantes que hay que resaltar, que de hecho recientemente el Bureau of Economic Analysis de los Estados Unidos empezó a estimar eso para Puerto Rico por primera vez. Eso es muy importante. Número uno, mencioné el consumo. Mientras más consumo de bienes y servicios, más crecimiento económico. El gobierno, increíblemente, ¿verdad? Quizás perdemos de perspectiva que mientras el gobierno gasta más, no estoy entrando en que debe gastar más o no, estoy hablando desde el punto de vista de la ecuación matemática, se refleja en el crecimiento económico. Y eso incluye gasto de su presupuesto y eso incluye también gasto de obra permanente, el CAPEX. Está entonces la inversión fija de capital del sector privado, que es algo que uno interesa, ¿verdad?, fomentar. Entonces están las exportaciones netas. Usted tiene importaciones, usted tiene exportaciones de bienes y servicios, y ese neto, si se exporta más de lo que se importa, eso contribuye al crecimiento económico. Y también están los niveles de inventario. Nosotros desde un principio nos hemos enfocado en dos de esas variables. La primera, fomentar la inversión privada, y número dos, fomentar las exportaciones netas en Puerto Rico. Ambas pueden contrarrestar algún tipo de ciclo donde haya decrecimiento económico, que es lo que ha pasado en Puerto Rico los últimos 12 años, con ciertas excepciones. En esa ecuación, quiero recordarle tres cosas principales. La primera es que uno intenta, como jurisdicción, traer capital de afuera. Todas las jurisdicciones del mundo compiten por ese capital, le llaman el FDI, el Foreign Direct Investment. Todas las jurisdicciones, los 50 estados de la nación americana, todo el mundo, la gente que compite por Puerto Rico, con Puerto Rico, aquí en el Caribe, Latinoamérica, Europa, todo el mundo compite por ese FDI. Pero además de eso, una vez usted tiene una empresa en Puerto Rico, puede ser una empresa local, grande, mediana, pequeña, puede ser una multinacional, te interesa que una vez está haciendo negocios, siga haciendo negocios, ¿verdad? Usted quiere que esos empleos que está creando se retengan y usted quiere fomentar que sigan expandiendo, creciendo y creando más empleos y estén invirtiendo. Y por supuesto, hay que fomentar también el capital local, las pequeñas y medianas empresas que en algunas instancias quizás han sido rezagadas en algunos momentos, pero yo creo que cualquier jurisdicción que aspire a tener crecimiento económico tiene que tener una columna vertebral sólida y eso son las pequeñas empresas. Y dentro de eso,
fomentar la competitividad, la manera de hacer negocio, los costos de hacer negocio en Puerto Rico, y que Puerto Rico, en este caso, una jurisdicción, siempre esté abrazando la innovación y la tecnología desde el punto de vista de cómo el mundo sigue evolucionando. En ese contexto, yo quisiera explicar el código de incentivo, haciendo un caveat adicional de que la economía de Puerto Rico hoy, el perfil de Puerto Rico hoy, de la economía representa que la manufactura es el 48% de la economía de Puerto Rico. El 48% es manufactura. De esa, dos tercios aproximadamente son multinacionales, mayormente en el sector de biociencia. 20% de la economía es servicios, principalmente la banca, servicios de seguros, bienes raíces. El turismo representa el 7% de la economía. La construcción el 2%, en un momento dado era un 5, 6, 7%, ahora es cerca de un 2%, y la agricultura es 1%. Para mí era muy importante hacer esa distinción y entonces ahora entrar en lo que es el código de incentivos, porque recuerden algo de esta discusión. Ha habido leyes a través de las décadas que se han aprobado que son leyes especiales que lo que provoca es que una empresa, sea residente en Puerto Rico o no residente, sea una local o extranjera, en vez de dejarse llevar por las normas que establece el Código de Renta Interna sobre lo que debe de tributar o no, le establece una tasa preferencial. Esas son leyes especiales que se han aprobado a través de las décadas. Nosotros encontramos que sí, que habían sobre 70 leyes que estaban activas en Puerto Rico a través de los años 60 hasta el día de hoy. O sea que llevamos en Puerto Rico 40, 50, 60 años aprobando leyes en contextos muy distintos a lo que era Puerto Rico hace 60 años atrás, lo que era Estados Unidos hace 60 años atrás, lo que era el mundo hace 60 años atrás, y así sucesivamente. Así que nosotros nos dimos la tarea de evaluar esas leyes. ¿Hacían sentido tener todas esas leyes tal y como se habían legislado hace 60, 50, 40, 30, 20, 10, 15, 5 años atrás? Cuando Puerto Rico ha ido cambiando. Muchas de ellas tenían un enfoque social, esas nosotros no las tocamos. Nos enfocamos en las que tenían, según la exposición de motivo de cada de una de esas leyes, que tenía un enfoque más económico. Y en ese sentido, obviamente, haciendo un análisis sobre lo que ha sucedido en estas leyes a través de los años, sí se medía el retorno de inversión, pero no había un estándar, no había una manera periódica, consistente, científica, que estuviésemos midiendo con una metodología que estuviese a la par con las mejores prácticas en el mundo sobre cómo realmente tenemos que medir la efectividad de estos incentivos. Y cuando le mencioné el Código de Rentas Internas y las leyes especiales, en arroz y habichuela, lo que eso significa es que usted es una empresa exenta o una empresa no exenta. Usted era una empresa exenta bajo distintas leyes. A partir del 1 de enero del 2020, que el código entra, ya está en efecto, ¿verdad? Pero las leyes anteriores dejan de estar en efecto. ¿Usted está exento bajo el código o no está exento? Entendamos eso en tasas preferenciales. Usted está exento si usted, en vez de pagarle a Hacienda el 30 y... ¿cuánto es? 33, 34. 33 menos 0.5. Pues ponle casi el 30%. En vez de, sin entrar en deducciones y créditos que tenga el código, usted de facto, si usted tiene una ley especial, supongamos la ley 73 de los códigos de incentivos industriales, la ley de incentivos industriales, o si era exportar servicios, bajo la ley 20, pues usted gozaba de un 4%. Y en vez de estar pagando lo que le tiene que pagar en ámbitos de construcción, si hace un proyecto o si va a pagar patente municipal o va a pagar contribuciones sobre propiedad mueble e inmueble, pues no va a pagar lo que le corresponde, va a tener una exención. Y eso es a cambio de algo, a cambio de algo. Y así es que entonces entramos en la metodología del retorno de inversión. El retorno de inversión, nosotros establecimos un acercamiento distinto a lo que se ha medido en el pasado. En vez de medir necesariamente el impacto económico, queríamos medirlo desde el punto de vista de cash on cash. Entiéndase, dinero que deja de ganar Hacienda o deja de vengar Hacienda por las razones que sea, eso permite una actividad económica. Esa actividad económica resulta en que van a haber distintas subactividades que van a estar pagando distintas contribuciones. Tarde o temprano eso regresa a Hacienda a través de esa cadena como percola en la economía, y la pregunta es, luego de esa inversión, luego de esa actividad, ¿le regresó más a Hacienda? ¿Sí o no? Así es el cash on cash de la manera que lo estamos midiendo. Nosotros definimos que entonces un incentivo es aquel
que luego de que se complete todo ese ciclo de esa inversión y percola de una manera directa, indirecta o inducida, si le regresó a Hacienda más de $1 después de ese dólar haberse invertido, pues fue un verdadero incentivo. Incentivó una inversión, incentivó una política pública. Si le resulta menos de $1, lo estamos definiendo como un subsidio. Se subsidió. ¿Subsidiar es malo? No necesariamente. Hay que ver la política pública, hay que ver lo que se está buscando con ese subsidio. ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué razones hay para subsidiar? ¿Es una situación estrictamente económica? ¿O hay aspectos sociales? ¿Hay aspectos de seguridad? Hay muchas razones por las cuales podemos subsidiar. Por ejemplo, el emprendimiento se subsidia. Todos queremos que haya emprendimiento en Puerto Rico, en todo el mundo. Pero eso tú no tienes un retorno de inversión inmediato. Tú estás haciendo una apuesta a que esa empresa eventualmente vaya a crecer y vaya a tener ese retorno de inversión. Así que nosotros hicimos todo ese tipo, ¿verdad?, de análisis y tratar de enfocar en que los incentivos funcionaran para lograr una política pública de fomentar la inversión en sectores estratégicos y fomentar la exportación en sectores estratégicos. Así que con ese, ¿verdad?, con ese trasfondo, obviamente también había un elemento procesal. ¿Cómo podemos hacer los procesos mucho más eficientes, mucho más efectivos, más transparentes, que haya rendición de cuentas y que haya responsabilidad fiscal? Porque al fin y al poste estamos hablando de dinero del pueblo de Puerto Rico. Así que nos dimos la tarea de hacer esta herramienta. Lo primero que les quiero decir es que es una herramienta de desarrollo económico. El Código de Incentivos, estas leyes al final buscan desarrollo económico. La pregunta es, ¿cuánto cuesta o qué se deja de ganar? Y si va a la par con la intención de fomentar esa actividad económica y esa política pública. Así que el propósito es poder de una manera mucho más ágil, más eficiente, el descubrimiento de oportunidades para invertir en Puerto Rico, sea una empresa local, sea una extranjera, en esos sectores donde entendemos amerita esa inversión, que se creen esos empleos y que permita una actividad económica que sea sostenible. Obviamente hubo una consolidación de leyes, pero esto no simplemente fue un compendio, hubo un raciocinio para entender realmente si los elementos que había en cada una de las leyes va a la par con esa política pública de fomentar esa inversión y la exportación de bienes y servicios en los sectores estratégicos. Así que, muy importante, una vez la ley se aprueba el 1 de julio del 2019, es de carácter prospectivo. Hubo una uniformidad en la extensión, ¿verdad?, la medida en que fue posible de uniformar todos lo que son los incentivos contributivos de carácter de tasa preferencial y exenciones contributivas. Importante es recordar de que además de una tasa preferencial, una exención contributiva, usted también puede recibir un crédito contributivo. Usted puede también recibir una subvención económica, en inglés un cash grant. Así que todo eso se estableció como parte de este trabajo. La idea es, obviamente, ¿verdad?, tener esa facilidad de descubrimiento de oportunidades y cómo el Estado, en este caso, está, obviamente, incentivando o subsidiando, dependiendo de qué sea el caso. El hecho de que lo tengamos en una sola ley nos permite, ¿verdad?, ser más efectivos en la fiscalización y en la promoción de Puerto Rico como un destino de inversión. Y, por supuesto, esa parte de fiscalización y lo que es divulgación de información, la transparencia, hay unos elementos que cambiaron y que yo creo que es importante que los vayamos a ir discutiendo en la medida en que tengamos este foro. Cambio significativo, ¿verdad? Sé que me están diciendo que me quedan 5 minutos. Creamos una nueva oficina. Antes había una oficina de exención contributiva, ahora es la oficina de negocios, de incentivos de negocios de Puerto Rico. Todos los incentivos van a migrar al portal digital Single Business Portal, así que nos vamos a mover hacia un 100% trámite digital. Como mencioné, voy a ir moviéndome en la parte de este es el Single Business Portal. Estos son los sectores estratégicos que nosotros logramos consolidar. Así que usted se ubica mucho más fácil si es un individuo, si usted va a estar exportando, si está en los servicios financieros o de seguro desde el punto de vista internacional, la economía visitante, que es el turismo, el sector de manufactura, infraestructura y energía verde. Si usted está en el área agroindustrial o de agricultura, se ubica en esa sección. Industrias creativas, que incluye la parte fílmica, la parte de entretenimiento, ahora la parte de e-gaming se encuentra en esa sección. Y toda la parte de empresarismo lo logramos poner en esa categoría. Y obviamente hay otros incentivos, como por ejemplo en el área de salud y de educación. Nosotros logramos, como mencioné, uniformar desde el punto de vista de norte
lo que es esa tasa contributiva preferencial sobre ingresos, lo que tiene que ver con la distribución de dividendos, las exenciones a nivel municipales y la parte de árbitros de construcción. Importante que en el caso de los municipios se bajaron las exenciones y permitirle entonces al municipio que si quiere ofrecer más lo pueda hacer, ¿verdad? A modus propio como parte de su estrategia para poder atraer o retener inversión en su municipio. En el caso de la zona de oportunidad baja, es un 25%, pero en el caso de las actividades que están bajo el código, pues son las que están en ese slide. Se convierte en 3 trámites. Está el trámite ordinario, que es el trámite que se supone que corra bastante fácil. Está el trámite extraordinario, supongamos por ejemplo la construcción de un hotel de 400 habitaciones o una nueva planta de energía eléctrica, de energía renovable o manufactura por ejemplo, pues sería uno extraordinario. Y el expedito es cogiendo la figura de lo que hacemos con permisos, donde hay un profesional autorizado o hay un inspector autorizado o hay un ingeniero o arquitecto por el medio, ¿verdad?, debidamente licenciado, donde puede asumir unas responsabilidades con su licencia, pues queremos hacer lo mismo en la parte de incentivo. Un CPA, un abogado en taxes, que se certifique y que entonces va a poder adelantar una serie de pasos bajo el trámite expedito, poniendo su licencia por el medio, para que entonces, ¿verdad?, se descanse el cumplimiento en ese profesional. Quiero recalcar también el asunto de que en el código se le da un énfasis a las pequeñas empresas que lleven actividades elegibles bajo el código de incentivos. En vez de tener el 4%, tendrían el 2% por los primeros 5 años de operación y una exención total para darle un impulso en lo que se establece. Y lo mismo aplica si la actividad elegible bajo el código se lleva a cabo en Vieques y Culebra. Obviamente tenemos un interés en fomentar la inversión y la creación de empleo en las islas municipios que tienen una desventaja geográfica en comparación con la isla grande. Así que yo creo que con esto voy a terminar mi primera parte. ¿Verdad? Cuando me toque a intervenir, quisiera enfatizar en lo que estamos haciendo con el nuevo reglamento, el Fondo Único de Incentivos, que estamos consolidando las subvenciones económicas en efectivo y los requisitos de transparencia, rendición de cuentas y divulgación de información. Muchas gracias por esta primera parte. Ahora puede respirar. Sí. Nos enviaron por correo electrónico los que se registraron por Educación Jurídica Continua. Ahora pasa a Kenneth Rivera. Él le va a hablar ya concretamente de unas áreas específicas relacionadas al código, concretamente lo que, entre otras cosas, lo que antes aparecía bajo las leyes 2022, que ahora están incluidas en el código. Después Denis va a tocar la parte de turismo y la parte de manufactura, en términos específicos, y después concluimos con el secretario Párez ya desde el punto de vista contributivo. Así que adelante, Kenneth. Gracias, Carlos. Si quieren ver un artículo bien bueno de historia contributiva, un artículo que es el trasfondo contributivo de Puerto Rico histórico, pero empieza como en los 1910, 15, Carlos. Es tuyo, ¿verdad? Tú sacaste un artículo de eso hace 3 o 4 años. Es como del 80 y pico, 90. Un artículo buenísimo. Que es de eso. Oiga, y otra vez, si le gusta eso, ¿no? Si se duerme en la página 3, pues culpa suya. Pero si a usted le gusta esto y quiere ver toda la historia de todos los impuestos, y tú ves en ese artículo particularmente que esto no lo inventamos nosotros, ¿ok? Esto como que nos dijeron, estas son las reglas de juego y jueguen con esto. Y pues aquí se potenció, pero que no fue que de aquí se pidió eso. Nos dijeron, mire, tienen que bregar con eso. ¿Ok? Y está todo muy bien explicadito en el artículo. Eso es lo primero. Lo segundo, y abundando un poquito en lo que dijo el director, el secretario, perdón. O sea, tú incentivas algo que tú quieres que pase. Y desde el punto de vista de incentivos contributivos, tú quieres que pase por razones económicas o por razones no económicas. Pues miren, no económicas es, por ejemplo, agricultura. Agricultura prácticamente en ningún sitio deja chavo. ¿Ok? Pues tú le incentivas para que se pueda mantener, porque tú quieres producir agricultura a nivel local. Tú no quieres depender solamente de importaciones. Pues ese tú, aunque no te genere dinero, tú dices, mira, yo voy a incentivar eso porque es que yo quiero hacer más producción local.
¿Ok? Me vas a matar, porque Manuel siempre yo digo este ejemplo. Aquí le damos exención a los cementerios. Queremos que la gente muera, me imagino, no sé. Y eso, yo no sé si ustedes han hecho la playa de un cementerio, los cementerios se ganan una cantidad de dinero obscena. O sea, no sé si lo saben, es una bestialidad. Yo me imagino que antes, hace 100 años, los muertos pues se morían, ¿no? Y la gente los tiraba por ahí en las calles, ¿no? Dejaba el muerto tirado en el patio, lo enterraba en el balcón de mi casa o algo así. Pues eso no es por razones económicas, porque ese no le hace falta. Pues en un momento, ese fue por razones sociales. Y ese, curiosamente, ese no entró en el código de incentivo, ese está en la 1101, está en el código de rentas internas y sigue allí. O sea, seguimos incentivando los cementerios. No sé por qué. Yo hice una ponencia bien chévere en la legislatura hace unos cuantos meses, explicándole a un legislador por qué el cementerio había quitado la exención contributiva. Y hasta que me dijeron, no, es que el papá de él tiene un cementerio. Así que sigue la exención ahí. Si tiene un cementerio, pues, God bless you. Qué bueno. ¿Ok? Pero esas son las dos razones. O sea, tú quieres hacer algo por la cuestión económica o por la cuestión social. Cuando vas a medir el costo y ahí vas a pasar un trabajo, y ese trabajo no se lo envidio a los dos secretarios que están aquí, ¿cómo tú mides el beneficio? O sea, tú mides el beneficio en cuánto esa gente se compenetra con la economía local, cuánto compra local, cuánta gente emplea, cómo capacita a la gente del local. Cuando vas a ver el costo, pues tú dices, bueno, pues estuve en un sitio, pues tengo que pagar la renta del sitio, pago impuestos en el sitio. Si es una actividad, por ejemplo, que genera mucho desperdicio, tiene una externalidad, ¿no? Que genera algo que sea tóxico, ¿cómo tú cuantificas todas esas cosas? O sea, que esa tarea que hay que hacerla, pero no se la envidio para nada porque es una tarea bien complicada, y siempre va a haber quien la va a cuestionar, ¿no? Siempre va a decir alguien, mira, no, el costo de esto realmente no fue tanto, el costo es menos, así que no debes decir que eso me cuesta tanto como eso. Lo tercero, antes de entrar en estas exenciones que me dijo Carlos, los decretos de exención contributiva tienen naturaleza contractual, ¿ok? Eso estaba en un caso que es el caso de Textile Dye, que es un caso que tiene como 30 y pico, 40 años, y un caso nuevo, Pfizer, de hace 10 años que también lo dice, pero, o sea que la gente que tiene un decreto ahora mismo de manufactura, bajo la 135, se queda con su decreto como está. O sea, chévere, está esto aquí, pero yo no tengo que hacer esto. Si yo me quiero convertir a esta ley, me puedo convertir. Pero si yo estoy contento y feliz con la ley vieja, me quedo con mi decreto viejo. Y de hecho, la gente que practicamos hace un tiempito en taxes, como Denise, que tú dices que tú llevas 18 años trabajando. Depende de la audiencia. Depende de la audiencia. Nos conocimos en tercer grado. La gente que trabajamos en taxes, cuando cambian la ley, usualmente yo renegocio mi decreto bajo la ley vieja. Por ejemplo, muchos de mis clientes yo renegocié bajo la 135. Y dije, déjame pillar mis beneficios por 15 años, y si cuando venga la ley nueva es mejor, pues me convierto a la ley nueva, me convierto a la ley, al código nuevo. Pero entonces, eso es una cosa que tienen que tener presente. O sea, aquí los modelos que se hagan y cambios que se hagan, que sé que ahorita vamos a hablar de cómo se va a cambiar esto, cómo se pudiera mejorar, o ese tipo de cosas. Tengan presente que hay una gente que tiene unos acuerdos contractuales de 15 años y el código lo estipulara para todos estos decretos. Dicen, mira, son arreglos contractuales que por 15 años o el tiempo que vayan a durar no se pueden tocar. ¿Ok? Ahí hay unas cuestiones de empresarismo. El primero que tengo, voy a ir bien rápido en estos dos, es lo de los jóvenes empresarios. Esto ya estaba en una ley separada, se inserta aquí. Jóvenes para esta sección es de 16 a 35 años y básicamente lo que tienen es que los primeros $500,000 son exentos. Ya esa exención está, no creo que se haya usado tantísimo, ¿verdad? No tanta gente la pide y cuando tú la ves en el Expenditure Report no tiene tanto costo, pero está por ahí. Yo sé que hay muchos jóvenes aquí, así que está puesta esa por aquí. La segunda cosa que tengo de individuos es para científicos y personas que hacen research, que hacen investigaciones. Esa también estaba en el Código de Rentas Internas y básicamente a estas personas lo que le van a dar usualmente son $195,000 y si vienen a hacer actividades de desarrollo económico directamente le dan $250,000 de exclusión anual. Les van a pedir a estas personas que hagan 60 horas de trabajo comunitario.
Bendito, no es que vayan a limpiar calles y a recoger hojas, ¿no? Fue a limpiar una playa el fin de semana, no es eso, es que hagan cosas de dar clases, hacer investigación aquí, este tipo de cosas. ¿Ok? Ley 2022, que ahí es que quería llegar. Mire, aquí decimos Ley 2022, como son de jamón y queso, como que siempre van juntos. Mire, no va juntos siempre. Yo puedo ser Ley 20 o Ley 22, o puedo ser Ley 20 y 22. Lo que era Ley 22, que es este que vamos a ver ahora, es una exención que se le da a personas que no hayan vivido en Puerto Rico por los últimos 10 años de la fecha de la vigencia del código. Y aquí hay como que una ventanita, porque la vigencia del código es julio 1 de 2019, pero las solicitudes nuevas realmente yo las voy a hacer en enero 1 2020. ¿Ok? Yo entiendo que los 10 años tú los miras desde julio 1 de 2019 para atrás. Si yo no he sido residente de Puerto Rico en esos últimos 10 años y me mudo a Puerto Rico, a mí me dan una exención. Bendito. La exención que me van a dar es en mi ingreso de intereses, de dividendos y algunas ganancias de capital. Si esa persona que viene a Puerto Rico se va a trabajar en una firma de abogados, en una firma de CPA, se va a trabajar en el gobierno y genera salario, ese salario, como regla general, paga a tasa ordinaria. Que hay gente que piensa, mira, el señor es Ley 22, vino a Puerto Rico y trabaja y se gana $100,000 en su salario y no paga impuestos por eso. Mire, no, va a pagar impuestos por eso igual que lo paga usted y yo. Lo único que tiene exento es intereses, dividendos y algunas ganancias de capital. ¿Por qué son algunas ganancias de capital? Porque en Estados Unidos, en el 2004, cambiaron la ley y dijeron, mire, si usted es una persona que vive en Estados Unidos y se muda por 10 años, usted me tiene que pagar si tiene una ganancia de capital de cuando usted vivía en Estados Unidos. Y para atemperar eso, pues por 10 años aquí le ponen una tasa de 5% y luego de eso las ganancias que sean posteriores a 10 años o que se generen completamente en Puerto Rico son las que no van a pagar. ¿Ok? Oiga, esta es la explicación súper rápida. O sea, esto solamente damos como media hora en este y estamos dando en 2 minutos. ¿Ok? Que es Sí. importante que intereses y dividendos, si son de fuentes de fuera de Puerto Rico, tributan en Estados Unidos. Claro. Esa pregunta, ese error siempre. Claro, esto está pensado en que la persona se mudó a Puerto Rico y usa la exclusión 933. Oye, para 3 minutos me están pidiendo mucho ustedes, ¿saben? Respira, ok. Que está usando la 933 y que la persona con la 933 es una exención del Código de Rentas Internas Federal que dice que una persona que sea residente de Puerto Rico por la totalidad del año no paga contribuciones federales por su ingreso de Puerto Rico. O sea, que lo que tú estás pensando es que este señor se muda de Nueva York para acá, se trae sus intereses para acá, se trae sus chavos y los mete en corporaciones de acá, en inversiones aquí en Puerto Rico, dejo de pagar en contribuciones federales y no pago por contribuciones federales para 933 y en Puerto Rico no voy a pagar en ese ingreso pasivo usando esta ley especial. ¿Ok? Y ojo que las ganancias de capital pues tienen el tratamiento especial que les dije. Y una cosa bien particular, en el código mencionan el tratamiento de la moneda virtual. En Estados Unidos el tratamiento de moneda virtual es por unas cartas circulares. Puerto Rico en una ley, que es aquí, se dice que la moneda virtual se va a tratar como si fuera propiedad, como si fuera property. Si quiere hablar de eso me pregunta ahorita, pero no, ahora no va el tiempo de hablar de eso. Estas personas, si piden su decreto luego del 1 de enero, luego del 31 de diciembre de 2019, o sea, del 1 de enero en adelante, le van a poner unos requisitos adicionales. Ahora mismo estas personas lo que tienen que hacer es un donativo de $5,000 a una entidad sin fines de lucro, prácticamente la que ellos quieran. Luego del 31 de diciembre tienen que hacer esa aportación. Tienen 2 requisitos. Tienen los primeros 5,000 a una entidad que esté registrada en el registro de entidades que son elegibles para donativos legislativos y es uno que se dedique a trabajar con la pobreza infantil. Yo nunca he visto el registro, no sé si son 3 o si son 300, no sé cuántas hay en ese listado. Y tiene que dar 5,000 adicionales a otra entidad sin fines de lucro que dé servicios a la comunidad. Eso, ¿cómo se va a definir? Me imagino que en el reglamento lo vamos a ver. Y además le van a pedir a estas personas que se compren una residencia en Puerto Rico. Ese requisito estuvo una vez, lo quitaron y aquí lo están volviendo a poner. Recuerde que usted, si ya tiene un decreto de ley 22, usted ve esto y dice, ay, qué bueno que ya lo saqué. ¿Ok? No tiene que hacer nada con esto. Si renegocia o pide algo diferente en su decreto, pues puede que le pongan esto.
Lo último que tengo por aquí, que me quedan 3 minutos. Tengo los doctores. Los doctores los tienen pagando 4%. Eso cuesta 126 millones de pesos. Ahorita el secretario le va a decir la lista completa de cuánto cuesta cada cosa. Yo detesto esa exención, pues yo pienso que los abogados son más importantes que los doctores y algunos ingenieros. Pero pues el gobierno no necesariamente piensa eso mismo, ¿ok? Y ahora los doctores están diciendo que no es a todos los doctores, pues se acuerdan que hacen esta distinción, que son los doctores que hacen falta y son unos especialistas, incluyeron unos dentistas. Ya la ventana para pedir extensión para eso se cerró, excepto gente que venga de fuera de Puerto Rico o los dentistas que los pusieron hace poquito. El último que tengo aquí es Ley 20. A ver cómo hacemos eso en 2 minutos. Ley 20 lo puede pedir cualquiera de ustedes o yo. Es una persona que desde Puerto Rico brinda servicios a personas que están fuera de Puerto Rico. Si yo le hago las planillas a Walmart de Arkansas, de Bentonville, o le hago consultoría a la oficina que está allá en Bentonville, eso es elegible para hacer Ley 20 y tiene tasa preferencial, como dijo el secretario ahorita, de 4%. Si yo le hago la planilla a Walmart, donde digo no, aquí, de Carolina, pues ese no, porque ese Walmart está aquí. ¿Ok? Si alguien le tiene que hacer una planilla aquí, o si le digo, mira, para sacar un permiso de esto tienes que hacer estos 6 pasos, ese no le van a dar, ese no es elegible. Es que yo desde Puerto Rico le hago servicios a alguien que esté afuera. Eso lo puedo pedir tú, lo puedo pedir yo, lo puede pedir cualquiera, siempre y cuando que desde Puerto Rico haga servicios a gente que está fuera de Puerto Rico. No le aplica, que lo digo a cada rato en radio, no, porque eso es para gente que vino de fuera. No, el que es para gente que vino de afuera es Ley 22, que fue el que vimos ahorita. Que es Ley 20, no tiene nada que ver con eso, y otra vez le dan los incentivos que vimos ahorita, 4% como regla general, le dan un decreto que dura 15 años y los dividendos son exentos y tiene algunas exenciones municipales. De hecho, de las cosas buenas del código es que antes las exenciones municipales se limitaban a solamente 3 actividades, aquí se las dan prácticamente a todas las actividades de exportación. Y con eso me pasé por 1 minuto, 5 y 1. Gracias. Quería mencionarles que se les distribuyó un papelito, cosa de que cualquier pregunta que tengan, pues la escriban ahí. Al finalizar la participación de cada uno de los ponentes, pues las atenderemos. Y dejamos con ustedes a Denis Flores. Adelante. Gracias, Carla. Esto lo enfoco. Bien, buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí. Gracias a Tax Pro Bono por la invitación. Y un gusto estar con estos panelistas y más gusto de representar a las CPAs y abogadas en este panel tan masculino. Bueno, en la tarde de hoy me pidieron que hablara y que me enfocara en 2 industrias. Y yo, cuando me lo dieron, estuve totalmente de acuerdo. Entiendo que fuiste tú que sugeriste que fuese turismo y manufactura. Y yo, turismo, hace total sentido. Son 2 pilares de la economía de Puerto Rico que han sido incentivadas por décadas, como dijo tanto Carlos como el secretario anteriormente. De manera que debemos hablar en el poco tiempo que tenemos de Ley 20, 22 y demás, pero de estas industrias definitivamente debemos dedicarle unos minutos. Yo me voy a enfocar un poco en el trasfondo y background de ellas, pero más bien en los cambios que se incorporan en el Código de Incentivos, que no son muchos. De manera general, lo que se hizo fue que se incorporaron lo que traían las leyes vigentes de cada una de las industrias y se incorporaron en el Código. Representan, y estaba escuchando al secretario cuando estaba hablando de los porcientos del GDP, 48%, ahí latinamos, 48% manufactura y 7% turismo. Más del 50% de nuestra economía está en estas 2 industrias que han sido altamente incentivadas. Y el empleo corriente, más o menos empleos directos, 73,000, eso quizás lo han escuchado en muchos foros. Manufactura, empleos directos e indirectos, pues quizás un poco más. Y la figura de turismo se me hizo bastante difícil conseguirla. Esa es eso es pre-María, así que no sé dónde estará ese número ahora. Pero ciertamente pues son figuras importantes. El retorno de inversión de ambas industrias en el país
son positivos. Y esto, quizás el secretario va a hablar más adelante de un estudio que él le comisionó hace un par de años a una empresa privada para hacer un análisis de cuánto estas industrias traen al fisco, en el ejemplo que él dio del dólar más uno o menos uno. Y estas dos industrias tienen en los cuadrantes positivo y negativo un efecto positivo en el fisco y en la economía del país. Así que ciertamente eran dos industrias que habían sido incentivadas y se querían seguir incentivando, por eso es que se traen y se incorporan al Código de Incentivos. Y vamos a ver más adelante que pues los incentivos más puntuales y más generales son tasas preferenciales, que ahora están a un 4% con relación a contribución sobre ingresos, y créditos contributivos. Y también vamos a ver que la manufactura, aunque tienen de las dos, en lo más que se concentra y lo más que se benefician las compañías es en la tasa preferencial del 4%, y las compañías, las empresas de turismo, en lo más que se enfoca, es cierto que pagan también. Vamos a ver que ha cambiado el porciento, ahora es 4%, y que eso es muy, muy bueno, pero donde más se benefician y lo que más persiguen son los créditos contributivos. Porque como dijo el secretario anteriormente, cualquier hotel que usted vea en la isla, usted tiene que concluir, y si no lo sabía, pues lo sabe ahora, han sido incentivados de alguna u otra forma por créditos contributivos. Y otro dato importante que tienen que saber de la empresa del turismo en Puerto Rico es que en la mayoría de los casos, los desarrolladores de esos hoteles en un principio fueron empresas puertorriqueñas. Quizás hoy día pues tienen banderas americanas y demás, pero en un principio fueron empresas puertorriqueñas las que los desarrollaron. Esta tabla, si alguien me sigue el tiempo, porque yo me voy en una zona y me pierdo, y no me doy cuenta del tiempo. ¿Cómo? 10. Ay, pues déjame avanzar. Esta la saqué del último reporte del DMO, de cómo se ve el ingreso con relación a la industria hotelera en Puerto Rico. 700 millones, un número bastante robusto y mejor que en años pasados, y esto con relación a los pasados 9 meses. Y vean que me estuvo bien interesante, esto acaba de salir la semana pasada, sacó el DMO, cómo está cambiando el ingreso de hoteles versus empresas alternativas como Airbnb y los bed and breakfast, etcétera. Esto está súper interesante, los invito a ver ese reporte. Ambas industrias han tenido leyes en el pasado, desde la década, como mencionaba anteriormente, 50-60. En manufactura, la última ley vigente, cambia ahora el Código de Incentivos a la Ley 73, y en turismo a la Ley 74. Los números siguen, pero fueron aprobadas en años diferentes, o sea que no tienen nada que ver uno con el otro. Y ambas leyes pues quedan básicamente revocadas, y porque se incorporan al Código de Incentivos. Pero como dijo Kenneth, pues compañías que tengan decretos vigentes bajo esas leyes, pues permanecerán con ellos hasta que termine el término de los mismos. Esto es una tablita, ¿verdad?, para su referencia, los porcientos del GDP de cada industria, y exactamente igual que como los mencionó el secretario, pero para que vean la importancia de la manufactura y en el turismo, que representan más del 50% de nuestro GDP. Y me estuvo muy interesante que ahora pues el lema del turismo pues no es turismo, se le cambia el nombre, un nombre más progresista, economía del visitante. Eso persigue que nos enfoquemos que no es solamente el hotel, sino todas las industrias y las empresas que directa o indirectamente se afectan positivamente e impactan la economía del país. Las actividades elegibles básicamente son las mismas: el manejo y operación de hoteles, condoteles, vacation clubs, bed and breakfast. La gente pregunta, bueno, ¿un Airbnb se podría beneficiar? Bueno, en la medida en que cumpla con la ley, y hay unos reglamentos que son de aplicabilidad, en términos de cuartos, de tener desayuno, de tener personas para limpieza. En la medida que cumplan con esos requisitos, pues definitivamente podrían acogerse a los beneficios. Pero a grosso modo, los cambios que fueron muy puntuales, pues se añadieron las cosas más modernas, las ligas de fantasía, los eSport activities, los casinos, que era un tema muy importante que por décadas no habían estado beneficiados, pues entran en el código como una actividad incentivada. Estos son otros requisitos que trae el código, son más, me parece, como más aspiracional del impacto que deban tener estas empresas en el país, y me estuvo curioso y por eso lo añadí, pero pues lo tienen ahí para referencia.
Vamos rápidamente a los cambios en los incentivos. Esto es bien importante. La tasa contributiva de los hoteles y de las empresas de turismo cambió, porque antes ellos lo que tenían era un 90% de exención, pero tributaban a las tasas progresivas, que el máximo era el 39%, y tributaban un 10% en el dividendo. La tasa efectiva, considerando dividendo y el 39% con el 90% de exención más el 10% del dividendo, es 3.9%. Y ahora pues un 4% y 0% de la distribución de dividendos, de manera que ahí tienen un aumento de un punto en su tributación. Y hay una retención de un 12% de regalías, que eso yo entiendo que ya eso no cambió. De aquí hay una lista de impuestos con relación a varias tributaciones, a varios elementos, pero aquí lo que quiero que resalten, y ya lo había mencionado anteriormente, es patente y property, que baja de 90 a 75 property y de 60 a 50 patentes. Esto los alcaldes pues tuvieron mucho que ver ahí, de que ciertamente los municipios han estado sufriendo, y pues quizás eso fue un logro para ellos de poder recabar un poco más de impuestos a través del código de incentivos. Y eso lo van a ver que está across the board, no solamente turismo y manufactura, son todas las industrias. Vieques y Culebra se están tratando obviamente de incentivar actividades en esas jurisdicciones, y turismo, manufactura, pues también lo van a ver que es lo mismo, y en todas las industrias. Los créditos importantes. Turismo tenía anteriormente 3 tipos de créditos, y yo creo que fue simplemente por simplicidad, no es que estaba en desuso necesariamente el que se dejó fuera, que fue el del 10%, simplemente por simplicidad se dejaron solamente 2 tipos de crédito, el del 30% y el del 40%, y el tope es 30% del costo total de los proyectos o el 40% del costo total del proyecto. Y usted dirá, bueno, pero es obvio, el 40 es mejor. Bueno, hay ciertas particularidades, y la más importante es el tiempo en el que se pueden comenzar a tomar el crédito. El del 30% se lo pueden tomar un 10% rápido que la compañía, que la empresa consiga el financiamiento, y luego el remanente en 3 plazos desde el año en que el hotel recibe el primer huésped. El del 40% es en 3 plazos, y el primer año es en el segundo año de operaciones. Y créanlo, ya yo tengo clientes que el 30%, aunque es menos, por motivo del time value of money, les conviene el de 30 en lugar del 40. Importante que con relación al costo total del proyecto, los gastos que incurra los hoteles tienen que provenir de capital contribuido en cash o en préstamos garantizados por los activos o por la misma compañía o por compañías afiliadas, de manera que la manera en que tú capitalizas un hotel en Puerto Rico tiene sus particularidades, y pues el código provee para ello, y hay que seguir esas reglas. En manufactura, similar en términos, lo vamos a ver ahorita, en términos de las tasas contributivas, más o menos las vamos a ver, pero vamos rapidito. Las actividades elegibles generalmente son las mismas, ¿verdad? Manufacturar, hay una lista muy grande de actividades. Se añaden también cosas progresistas, modernas, como el desarrollo de ciertas aplicaciones de software, video games, la definición de key suppliers pues se afinó un poco y demás, pero de manera general quedó igual. El empleo, esto es un tema muy, muy fundamental e importante, y es que, como ustedes saben, históricamente en Puerto Rico, las empresas de manufactura, empleos y capital, inversión. Ahora, y generalmente en los decretos, administrativamente, en los decretos de contributivos de exención, se le exigía un número particular de empleos. Ahora, por virtud del código, se exige el mínimo 3 empleados. Eso, ¿verdad? Pensamos que las compañías que tienen un mínimo ahora mismo en su decreto, pues tienen la oportunidad, de hecho, hasta diciembre 31, de ir y tratar de lograr enmendar su decreto para bajarlo a este mínimo. No sé, eso quizás el secretario ahorita nos dice cuál es su impresión, pero lo cierto es que ahora, por virtud del código, hay un mínimo de empleos de 3 personas. Los rates se quedaron de manera similar, 4% en contribución sobre ingresos y un 12%, y es una combinación, y un 12% de regalías,
O en la alternativa, un 8% en contribución sobre ingresos y un 12% en regalías. Depende de la jurisdicción del grupo controlado, del parent company, las particularidades del contribuyente. Uno puede elegir uno del otro y están a disposición de los contribuyentes. El impuesto a los productos pioneros, las actividades pioneras también se cambió. Ahora va de un 1,4 creo. Ya antes se podía bajar hasta 0, ahora ya no se puede bajar hasta 0. Y entonces en este slide, aquí lo que quiero resaltar es lo mismo que mencioné anteriormente, property patente, se bajan el rate de exención, Vehículos y culebras igual, como habíamos mencionado anteriormente. Los créditos, antes había una lista de 8 créditos con relación a energía, con relación a empleo y demás, y aquí sí que se dejaron solamente 3, de transferencia de tecnología, un crédito con relación a las regalías pagadas, el de productos manufacturados en Puerto Rico y el de R&D. El de R&D sigue siendo, se puede monetizar. El de transferencia de tecnología me parece que fue muy adecuado que lo dejaran. El de productos manufacturados en Puerto Rico me parece que como sigue habiendo el tope, el mínimo del 4%, puede resultar inoficioso, pero nada, aquí lo importante es que se tienen que llevar que de 8 créditos que habían, pues se bajaron a 3 que son, me parece que quizás los más utilizados. Y por último, rapidito, un minutito, la relación del Código de Incentivos con relación, para la redundancia, a la 154 y a las disposiciones federales que sobrevinieron el año pasado, pues no se trajo nada al código. El código en términos de las tasas contributivas siguieron igual y quizás más adelante hablaremos sobre si a futuro el código pues implementará algo reaccionando a la reforma federal. Pero la gente mucho me preguntan, ¿hay algo en el código reaccionando a la reforma federal, a la 154? ¿Hay algún cambio? Bueno, la 154 se maneja en el Código de Rentas Internas, pero las tasas contributivas, con relación en particular a las empresas de manufactura, pues se quedaron igual y no hemos reaccionado a ello, pero quizás en adelante hablamos un poco más. Bueno, ya terminé. Sorry que iba poco rápido. Gracias, Denise. El código, si bien deja en manos del Departamento de Desarrollo Económico la parte relativa a solicitar los decretos y administrar el proceso inicialmente, sí refiere todos los aspectos de naturaleza contributiva al Departamento de Hacienda, que además, obviamente, es el que sentirá el impacto de aquellos incentivos que conllevan dejar de generar ingresos. Así que por eso, entre otras cosas, está aquí el secretario Párez, que aunque es el más joven, quizás cuando acabe el cuatrenio acabe siendo de los más viejos después de todas estas situaciones. Así que adelante, secretario de Hacienda. Gracias. Yo le prometí a mi equipo de trabajo que no iba a hacer el chiste del Big Wheel, que llegué en Big Wheel aquí, así que y tampoco iba a hacer el chiste del tamaño del podio, que por lo menos en este caso mi rostro se puede ver si no me manejo un poquito más a la derecha. Hay varios asuntos que quiero hablar. Sé que el bulk va a ser del informe de gastos tributarios, pero cuando se es secretario de Hacienda y se emite un reporte, un comunicado de prensa estableciendo que estamos superando las proyecciones de ingresos por más de $500 millones en el primer trimestre del año fiscal, pues no puedo perder la oportunidad en cualquier foro para concientizar sobre esto. Si me preguntan cuáles son esos main drivers en cuanto al desempeño del Departamento de Hacienda en los pasados años, particularmente en la recaudación de impuestos, pues le tengo que decir que nosotros hemos tomado una decisión de política pública de no liquidar comercio, sino liquidar deuda contributiva. Y hace mucho sentido. Si se trata el catarro con quimioterapia, pues definitivamente uno puede acabar con el catarro. De paso, mata al paciente. Y nosotros nos hemos distinguido por no tratar el catarro con quimioterapia y tratar, número uno, identificando dónde están las redes de incumplimiento, el grado de incumplimiento y cómo podemos prevenirlo. Así, al igual de que yo puedo contar con el asesoramiento de don Manuel Díaz Saldaña, que lo vi por ahí, que se enfocó mucho en sus años de Contraloría en tratar de reducir la corrupción a base de la prevención,
pues tengo que decir que lo mismo ocurre a nivel de cumplimiento con el Código de Rentas Internas. Y ese enfoque preventivo de apertura, no tan solo orientar a la ciudadanía, teniendo presencia mediática, sino también estableciendo unas reglas mucho más justas en la interacción del Departamento de Hacienda y los contribuyentes, ha incidido en ese desempeño de los recaudos. Curiosamente, para los detractores del Departamento de Hacienda, les tengo que decir que la contribución sobre ingresos ha crecido proporcionalmente, particularmente individuos, en mayor proporción que los impuestos al consumo. Y eso tiene una explicación. Número uno, que sí, hay una reducción en el desempleo bastante dramática, pero también tengo que decir que esas reducciones en desempleo también se materializarían de una manera proporcional en ese aumento de impuestos al consumo. ¿Cómo se puede tener un aumento más dramático en contribución sobre ingresos cuando comparas los impuestos al consumo? Pues, damas y caballeros, se llama cumplimiento. Se llama la utilización de tecnología donde nos permite tener una mejor visibilidad del contribuyente. Se llama actualizar el Código de Rentas del 2011, que se copió del Código de Rentas del 94, que se copió del 54, que a su vez el Código del 54, la Ley de Contribución sobre Ingresos del 54, proviene de un Código de Rentas Internas Federal de 1939. La Ley 257 lo que hizo fue actualizar esas facultades administrativas del Secretario de Hacienda de manejar esas imposiciones, que muchas de ellas vienen básicamente desde el 39, por llamarle, en términos de vigencia a nivel legislativa, ya sea en Puerto Rico o federal, actualizarlas con las nuevas tecnologías que tiene el Departamento de Hacienda. Y los resultados están ahí. Por darle un ejemplo a nivel de IBU, yo les puedo decir que entre la integración del Sistema Unificado de Rentas Internas, que ahí hay como $60 millones más en captación, las ventas por Internet, $21 millones, y por tratar el catarro con jarabe y no quimioterapia, llamémosle planes de pago, hay $21 millones, 24 a 30 millones de dólares adicionales. Eso en cualquier liga da más de $100 millones. Si comparamos esos $100 millones con los $89,000 que dejaron los embargos físicos que en el pasado se trataron de practicar, como las reglas y la espina dorsal de la administración contributiva en Puerto Rico, pues definitivamente podemos decir que hemos sido más astutos, más efectivos, velando el mejor interés público y velando una sana administración contributiva. Ya habiendo hablado de las proyecciones de recaudo y cómo estamos 500 millones por encima del año anterior, 500 millones por encima de la proyección, quiero hablarles también del informe de gastos tributarios. No tan solo nos caracterizamos por haber sido la administración contributiva o la administración que maneja las imposiciones de la manera más efectiva en la historia de Puerto Rico, tengo que decir que hemos sido también los más transparentes con respecto a nuestro programa de gastos tributarios. Yo no me voy a agenciar como secretario de Hacienda la confección de este informe de gastos tributarios. Número uno, porque fue un trabajo del 85% hecho por empleados de carrera del Departamento de Hacienda, y que surgió esa semilla que acabó en este reporte de gastos tributarios, surgió de la misma curiosidad y del mismo entusiasmo de estos empleados de la Oficina de Asuntos Económicos. Un informe que a nivel de consultoría fue muy poco el envolvimiento de consultores externos para la confección del mismo, distinguiéndonos a este Departamento de Hacienda como el primer grupo gerencial que emite un informe de esta naturaleza, sabiendo las controversias que podían causar, pero sobre todo sabiendo que democratizaba una información que es esencial para la evaluación de nuestro sistema impositivo actual y de decisiones de política pública futuras. Número uno, el informe de gastos tributarios proporciona una lista completa de ingresos dejados de recibir, ya sea en virtud de una deducción adicional, en virtud de un crédito o de una reducción en tasa contributiva o del diferimiento de contribuciones hacia el futuro. Este informe no arroja luz sobre la opinión de decisión de política pública. Es básicamente un informe objetivo donde básicamente se hace una microsimulación de todas las declaraciones hechas al Departamento de Hacienda que contemplen alguna desviación de esas tasas marginales en comparación con esa tasa marginal que tributaría esa actividad económica. Así que en ese sentido no van a encontrar en ninguna parte del reporte alguna opinión de parte del Departamento de Hacienda estableciendo si ese gasto tributario es efectivo o no lo es. Eso
queda a discreción de las personas que toman decisiones de política pública, y creo que es más campo del código de incentivos, donde requiere que de tiempo en tiempo se revisite esas decisiones de política pública y se decida si en efecto ese incentivo debe permear o debe permanecer o se debe reemplazar o eliminar. Quiero discutir por qué debemos emitir ahora el informe de gastos tributarios. Ya les hablé de lo que es el gasto tributario, cómo esto tiene alguna interacción con el presupuesto, cómo se midió el costo del gasto tributario y las leyes de incentivos y ese presupuesto de gasto tributario. ¿Por qué debemos emitirlo ahora? Bueno, número uno, porque no queríamos continuar esas malas prácticas emitidas por pasadas administraciones donde nunca se democratizaba esta información. Para nosotros era esencial, de una vez y por todas, añadirle más transparencia a este asunto y ayudar a las personas que toman decisiones de política pública a estar mucho más informadas de lo que estaban en el pasado. Además de que esto se adapta a buenas prácticas de administración contributiva a nivel y presupuestaria a nivel mundial. Y definitivamente, si miran el plan estratégico del Departamento de Hacienda, nosotros no aspiramos a ser un buen Departamento de Hacienda, nosotros no aspiramos a ser un efectivo Departamento de Hacienda, nosotros aspiramos a ser una lumbrera de administración contributiva a nivel mundial. Y sabemos que eso es un proceso que va a tomar años y que va a tomar esfuerzos no tan solo míos como secretario, sino de nuestros sucesores, pero debíamos distinguirnos como ser esa administración que estableció los parámetros y las metas hacia dónde nos queremos dirigir. Y para convertirnos en una iluminaria de administración contributiva a nivel mundial, debíamos adoptar estas medidas de transparencia. Como les comenté, el gasto tributario puede tomar diversas formas como las exclusiones, deducciones, exenciones, créditos contributivos, tasa preferencial o diferimiento de la obligación contributiva. Significa que si yo tributo por $100 y mi tasa marginal es 40%, por darle un ejemplo, y me dan un decreto de 4%, pues el gasto tributario en ese caso serían unos $36, que es la diferencia en esa tasa contributiva para llevárselo a lo más simple. ¿Qué otra cosa puede ser un gasto tributario? Los intereses hipotecarios que pagan muchos de los individuos en Puerto Rico puede ser un gasto tributario. Las deducciones a entidades sin fines de lucro, que en ciertas circunstancias se puede tomar como deducción, ya sea a nivel de individuo o a nivel corporativo, es una desviación de esa tasa marginal y por consiguiente se convierte en un gasto tributario. Nosotros, a la hora de confeccionar este ejercicio, básicamente computamos toda la base contributiva a esa tasa marginal. Fue un ejercicio bastante preciso. Recordemos que el departamento, este reporte se hizo para el año contributivo 2017. Ya muchas de las declaraciones se radicaban electrónicamente ante el Departamento de Hacienda. Y nosotros podíamos identificar, por ejemplo, dólar por dólar, cuánto representaba el gasto contributivo de intereses hipotecarios, que son aproximadamente como unos $300 millones, si mal no recuerdo. Así que definitivamente contábamos con la infraestructura, el conocimiento técnico y los recursos de información para poder llevar a cabo este cálculo. Los gastos tributarios y el presupuesto. En el presupuesto se establece política pública. Y en el gasto tributario también. El gasto tributario es un programa donde el gobierno decide dejar de generar ingresos, ya sea para incentivar una actividad económica o por fomentar un comportamiento social, entre otras cosas. Por ejemplo, la tasa contributiva, esta tasa preferencial que se le da a la industria de la manufactura, pues además de otros propósitos colaterales que pudiese tener, el propósito fundamental es generar o incentivar que haya una actividad económica con relación a la industria de la manufactura en Puerto Rico. Por otro lado, los intereses hipotecarios la deducción de intereses hipotecarios a nivel de individuo, pues trata de fomentar que las personas persigan la compra de una o dos propiedades hipotecarias para, ¿verdad?, propósitos de fomentar ese renglón y esa actividad no necesariamente económica, pudiésemos también argumentar social. Así que en ese sentido,
este informe nos ayuda a cuantificar esas decisiones de política pública y enfatizo nuevamente que no arrojamos luz ni opiniones sobre esto. A su vez, en el informe no se deben sumar todos los gastos tributarios. El ejercicio que hicieron ciertos rotativos del país, de decir, Puerto Rico deja de ganar o gasta o invierte 25,000 millones, por dar un número, en gastos tributarios, pues realmente no es correcto. ¿Por qué? Los gastos tributarios tienden a afectarse unos entre otros. Por consiguiente, a pesar de que se evalúan uno a uno, el hacer un ejercicio de sumarlos, pues realmente pudiera estar subestimando, sobreestimando la totalidad de los gastos tributarios dejados de, ¿verdad? O esos gastos tributarios que se incurrieron durante un año contributivo. Ya le hablé de cómo hicimos la medición. Y aquí viene, yo no quiero llamarle el número más controversial porque yo creo que a mí se me preguntaba, ¿te sorprendió el número? No, hay cosas que no me sorprendieron. La inversión que hace el Estado sobre la manufactura, uno que no me sorprende. Tampoco me sorprendió la cantidad de gastos, son unos 302 gastos tributarios que se identificaron en el reporte. Sí les puedo ofrecer opinión en cuanto a la cantidad de gastos tributarios y a los nominales, que son algunos de ellos. Y esta es la opinión yo como secretario de Hacienda y no es algo que se debe incorporar en el reporte de gastos tributarios. Número uno, se nota que Puerto Rico no tiene muchas otras alternativas para fomentar cierta actividad económica o establecer políticas macroeconómicas que no sean mirar para las leyes impositivas y afectar estas para escoger ganadores en ese sistema impositivo. Eso es un dato que todo el mundo debe analizar. Puerto Rico, contrario a otras jurisdicciones, no puede imprimir su moneda, ni siquiera tiene injerencia total sobre el salario mínimo y otro sinnúmero de carencias que nuestra jurisdicción tiene en torno a la toma de decisiones o representación en los lugares correspondientes para determinar decisiones de política pública. Y este reporte tiene este efecto. Los 15,000 millones, y esto para acabar, definitivamente nos hace cuestionarnos si es efectivo o no. Y aquí es donde yo quiero enfatizar a la hora de ustedes hacer esa evaluación, porque a pesar de que el reporte no ofrece opinión sobre decisiones de política pública, sí se presta para esto, y de hecho parte de nuestra intención es que se debata. No pierdan de perspectiva el costo o los cambios en comportamientos. Si nosotros tributáramos a estas entidades, en vez de 4%, 2%, 0%, 7% en algunas circunstancias, a 37.5%, esas entidades estuviesen aquí. Si la respuesta es no, pues obviamente el reporte no mide ese cambio en comportamiento. Si eleváramos la tasa contributiva a estas entidades al 37.5%, ¿realmente generaríamos 15,000 millones o generaríamos más, menos? Pues esa opinión y esa conclusión debe venir de ustedes a base de, ¿verdad?, de sus conocimientos y visiones y misiones. Acá les tengo, para concluir, la cantidad de exenciones. Les comenté que eran 302, son 104 a nivel de individuos, 142 a nivel de corporaciones. Aquí hablamos de contribución sobre ingresos, 27 de impuestos de venta y uso y unos 29 de arbitrios. En este caso, la tabla y el mismo reporte lo hace, lo divide entre categorías de política pública, si es para negocio, o si es para educación, o si es para empleo, si es para salud, o si es para vivienda, dependiendo, ¿verdad?, el tema que trataba de atender esa desviación de la tasa nominal, ese gasto tributario. Y otra cosa que me sorprendió del reporte, y con esto concluyo, es que la exención con un valor de un gasto tributario menor de $100,000 está choreta en nuestro sistema impositivo. Gran parte de estos 302 gastos tributarios le cuestan al Estado $100,000 o menos, lo que nos hace pensar que cuando se legisló esto, se legisló para unos pocos. Y es algo que el gobierno, la sociedad, debe preguntarse si en efecto se debe utilizar el andamiaje impositivo para favorecer a 2 o 3. Y de eso está bastante
bastante lleno nuestro código de renta interna y otras distintas leyes impositivas, donde se denota que a leguas se legisló en algunas circunstancias para convertir a ganadores a unos pocos. Dejo ese pensamiento de conclusión y esperando que de cara al futuro nosotros como gobierno y como sociedad mejoramos ese comportamiento. Muchísimas gracias. Gracias, secretario. Ahora tenemos una serie de preguntas que del público surgieron. Vamos a atenderlas primero. Hay otras más, a ver si los compañeros pueden buscar las adicionales. Secretario, yo tendría que empezar con usted, a pesar de que no está en las que me pusieron. Pero después de ese cierre tan emotivo, tan provocador de preguntas, tengo que preguntarle si esa reflexión está, ¿por qué se dejaron esas medidas en el código? Número uno, que gran mayoría de esos gastos tributarios no están considerados en el código de incentivos. Muchas veces son incentivos que provienen de leyes viejas que no difícilmente en algunos de ellos se puedan ser eliminados sin mediar, ¿verdad? Alguna violación de derechos adquiridos de ciertas entidades. A su vez, también es un proceso democrático y una información que nosotros no teníamos a la mano a la hora de confeccionarse el código de incentivos. De igual manera, estamos en una coyuntura donde también dependemos de otros poderes. Vamos a llamarle la Junta de Supervisión Fiscal y la Asamblea Legislativa, y debería haber, ¿verdad?, un consenso, que no es una tarea muy sencilla de conseguir consenso entre 4 entidades que de alguna manera u otra tienen injerencia. Si ya teniendo este reporte a la mano, yo creo que va a ayudar a concientizar a todas esas personas que tienen poder de decisión de política pública, para garantizar que tengamos un sistema contributivo que escoja dedocráticamente menos ganadores, y que sea el mismo sistema y la misma actividad económica y el mismo emprendimiento que decida si una persona se debe enriquecer más que otra. No tan así estas distintas leyes impositivas que tienden a favorecer dedocráticamente a ciertos sectores. Sin embargo, también tenemos unas limitaciones en cuanto a nuestras decisiones macroeconómicas que nos limitan el poder tener un sistema impositivo que sea mucho más lean, por llamarle de alguna manera, el concepto, o stream, como se le llama en conceptos económicos en inglés. Así que es una combinación entre concientización, tener más información, pero sobre todo que Puerto Rico de alguna manera u otra pueda tener injerencia en las decisiones de política macroeconómica, que nos ayuda a sustituir esos incentivos que se permean, ¿verdad?, en ese reporte, que no necesariamente están en el código de incentivos que nuestro secretario de Desarrollo Económico explicó. Okay, gracias, secretario. Tengo varias preguntas ahí para todos, y voy a empezar con el secretario Lavoy, pero quería reconocer la presencia de la juez del Tribunal de Primera Instancia, Wales Caldebol, porque es la juez que trabaja los casos contributivos, y algunos de ustedes tienen que haberse enfrentado a ella, y los que tengan controversias con esto probablemente terminarán ahí, lo cual me parece muy bueno que el tribunal haya separado una persona conocedora de esto, porque la juez además es CPA, y que tenga el conocimiento de verdad para atender estas controversias. Así que saludos, juez. Fue estudiante tuyo. También fue estudiante mío. Es así. De hecho, ¿a quién quiere? Pues ni Manuel ni el secretario, o sea, ni los dos secretarios no fueron. Cuando estudian Derecho están a tiempo todavía. Ah, bueno, sí. Mira, esto es para el secretario Lavoy. Le voy a pedir que traten de limitar la contestación a 2 minutos en la medida que pueda, y que los demás, aunque no sea la pregunta, si tienen a bien algún comentario a hacer, pues que se sientan libres de hacerlo. Secretario Lavoy, me preguntan aquí que los créditos contributivos anteriormente eran administrados por varias leyes, ¿verdad?, diversas, y que ahora se establece un proceso uniforme en el código. Una de las preocupaciones que hay es dónde está la reglamentación para atender esto y cuándo esperan que esté. Déjeme darle las otras para que las tenga ahí apuntado. Ustedes me dicen, considerando que más del 40% del Producto Interno Bruto lo producen las manufactureras, o la industria de la manufactura,
a pesar de que generan unos 40.000 empleos. ¿Cómo se justifican los incentivos a esta industria? Me preguntan también que siendo el portal del Single Business Portal la herramienta útil para solicitar los incentivos, ¿por qué el proceso entonces se tarda tanto, de 3 a 5 meses? ¿Y por qué se fijó una tasa en 4%? ¿Por qué no fue otra? ¿Cuál fue la figura mágica o el concepto mágico para el 4%? También, de momento, adelante, secretario. Tengo otra vez que son varias, así que vamos poco a poco. No lo quiero tampoco abrumar. Bueno, la primera, estamos trabajando con el reglamento. Es un trabajo arduo. Nosotros quisiéramos tener un borrador bastante avanzado antes que se acabe. Bueno, tiene que estar antes que se acabe el año. Y estamos trabajando para eso. La segunda pregunta, lo que tiene que ver con el sector de manufactura, ¿correcto? De hecho, ¿son 2 minutos por pregunta o 2 minutos para todas las preguntas? No, pero que tarden de por lo menos. Yo hice hace 10 minutos atrás. Están perdiendo el tiempo, secretario. Está gastando. Ok, miren, son 73.000 empleos, no son 40.000 empleos directos, y los números indican, y es para tener los datos correctos, que representan con los indirectos e inducidos una cuarta parte de todos los empleos en Puerto Rico. Yo creo que, ¿verdad?, por ahí pudiésemos ir. Pero yo creo que más allá de los empleos, ¿verdad?, los empleos son muy importantes, y hay un énfasis para nosotros de crear empleos y buenos empleos en Puerto Rico. Que no sean empleos de salario mínimo, sino que sean empleos que le permita a cada persona poder desarrollarse a su máximo potencial. Más que la manufactura, yo lo enmarcaría en la competencia global. Por eso es que ahí me tardé un poco en mi exposición inicial sobre cómo funcionan estas cosas. La realidad del caso, para todos los que están aquí presentes, todas las jurisdicciones utilizan incentivos. Todas. Usted va a los estados, todos los estados utilizan incentivos. Mitigan, en el caso de los estados hay que pagar contribuciones federales y los mitigan de muchas maneras, y ahora cuando está el 21%, ¿verdad?, es hasta mucho más conveniente para muchas de estas empresas. Utilizan créditos contributivos, utilizan todo tipo de, ¿verdad?, inclusive cash grants, utilizan todo tipo que usted no se imagina. Y la competencia principal, siempre hablaban de Irlanda, hablaban de Singapur, ya eso es el pasado. La competencia son los 50 estados. La competencia es República Dominicana, Colombia, Panamá, Costa Rica, México, para efectos de las empresas multinacionales que hacen negocios en Puerto Rico y las puertorriqueñas. Dicho sea de paso, un dato que les quiero dejar. Hay 1.700 empresas que tienen decretos de manufactura en Puerto Rico, 1.700. De esas 1.700, por lo menos 1.500 son puertorriqueñas. La gran mayoría de las manufactureras son puertorriqueñas en cantidad. Claro, un volumen de venta es distinto, porque obviamente las multinacionales, pues, por ser multinacionales, por ser globales, pues tienen un volumen de venta mucho mayor, ¿verdad?, por definición. Así que esto es un asunto de realmente si queremos ser competitivos o no, y eso es una realidad. Ahora bien, el secretario de Hacienda dice algo importantísimo, que si la luz fuese más económica en Puerto Rico, que es algo que nosotros queremos lograr, en vez de que sea 22 centavos el kilovatio hora, fuese a 15 chavos, que yo creo que es posible, que pudiésemos hacer algún ajuste en los incentivos, yo creo que pudiese haber espacio para eso. Pero al final del día es una ecuación sencilla, tenemos que ser competitivos en el neto, en hacer negocios. Así que la competencia es bien fuerte, no solamente para atraer esas empresas o retenerlas, porque he hablado con varias personas que tienen mi posición en los estados y en la nación americana y se pelean, hacen lo imposible para llevarse las que están aquí. Esa es la realidad. Pero las puertorriqueñas, no perdamos eso de perspectiva. La Ley 20, por ejemplo, la Ley 20, nosotros vamos a sacar un informe próximamente de impacto económico y se van a dar cuenta que más empresas puertorriqueñas se están beneficiando, y esa va a ser la tendencia, va a ser más las locales que las que pueden venir de afuera para utilizar a Puerto Rico como una plataforma de exportar. Y yo quisiera que hablaran con las empresas puertorriqueñas, especialmente las pequeñas empresas que están exportando, y pregúntenle, y los testimoniales son importantes. El 4%. Exacto. Hay una pregunta anterior de si eso es competitivo con el resto del mundo, ¿por qué? Pues miren, lo del 4%, nosotros uniformamos lo que ya había, ¿verdad? Yo creo que eso es importante. La gran mayoría de las leyes ya andaban por ahí, por el 4%.
Yo hice una pregunta en un momento dado. Yo me pregunté, bueno, pero ¿por qué 4 y no 2? O no 6 y no 10, ¿verdad? Así que yo creo que con el informe de gasto tributario, yo creo que a la medida en que sigamos viendo el perfil competitivo de Puerto Rico, viendo a Puerto Rico en un todo, desde el punto de vista de competitividad, creo que podemos retar muchas de las premisas del pasado. Pero la verdad del caso es que muchas de las leyes ya venían con ese 4%, desde el punto de vista, ¿verdad?, de analizar cada industria, cada sector. Y nosotros lo que hicimos fue uniformar. La última pregunta fue la del Single Business Portal. Ahora mismo hay tres incentivos que se están tramitando en el Single Business Portal, que es la Ley 20, la Ley 22 y la Ley 14. La Ley 14 de los médicos, pues se acabó la fecha, era hasta el 30 de septiembre. Y dependíamos muchas veces, ¿verdad?, para ser justo, dependíamos del certificado de salud. O sea, el Departamento de Salud tenía que emitir un certificado y luego de eso entonces la cosa corría un poco más fácil. La Ley 20 se tarda aproximadamente de 2 a 3 meses. Y quiero recordarles que la Ley 20 tiene que ir a los municipios que donde se hace el negocio, tiene que ir al CRIM también, tiene que ir a Hacienda, y eso por lo menos mínimo son 30 días si las cosas corren como tienen que ser. En el caso de la Ley 22 corre mucho más rápido. Usualmente se va a tardar, dependiendo del background check, hay que hacer un background check bastante extenso, pudiese estar entre 30 días, quizás hasta 60 días promedio. Pero eso, vamos a sacar un informe próximamente y eso va a estar ahí. Carlos, dos cositas. Oye, el 4% lo pusieron en el 97, la ley del 97 que dicen que es del 98, y antes eso era 40 y pico por ciento, Tito está por ahí, se debe acordar, era como 42 y tenías 90% de exención, y cuando llegabas a esas dos cosas, el 90 con el 42, llegabas como a 4, o sea que la gente más o menos fue como una simplificación de la fórmula, y dijeron, mira, pues ponle 4, pero científicamente, ¿por qué 4 y no 3,5 y 2,5? Pues no se sabe, yo no sé. Entonces, en cuanto al impacto o sea, cuando ahorita el secretario de Hacienda menciona que los incentivos contributivos de manufactura generaban 15,000 millones de dólares en ingresos que se dejaba de devengar, ahorita dijeron que la mitad del Producto Interno Bruto viene de ahí. El Producto Interno Bruto son 106, 105 millones de pesos, pues está hablando de 50,000 millones de dólares. O sea, si lo llevaras contra el Producto Interno Bruto, solamente estás diciendo que una cosa que te costó 15, te está generando en Producto Interno Bruto 50, más o menos, que es 3 veces el retorno de la inversión. A eso hay que sumarle que estas empresas pagan prácticamente una tercera parte de las contribuciones. 20% es lo que es Ley 154, pero esas empresas pagan contribución sobre el ingreso y pagan IVU en muchas compras que tienen. O sea, cuando uno suma todas esas cosas, tiene un impacto de 3%. No estoy diciendo que lo estoy justificando, eso le tocará a ellos dos en los próximos meses y se entretendrán extensamente con eso, pero o sea, tirando números rápidos no se ve como una proposición absurda. Si usted me dice que yo estoy gastando 15,000 millones de dólares y lo que están generando al Producto Interno Bruto son 8,000 millones, pues rayo, aquí está como que una desconexión una cosa con la otra. Pero así de una mirada rápida no se ven absurdos los números. Pero y también, muy importante, que si se elimina, si se aumenta la tasa contributiva, ¿verdad?, para bajar ese gasto público, ¿cómo van a reaccionar esas empresas? ¿Se van a quedar aquí? ¿Van a pagar eso? Que viene el cambio comportamental. Eso se llama que son dinámicas, las contribuciones son dinámicas. Tengo aquí varias preguntas que son como de corte más amplio y filosófico. Creo que todos, ciertamente los secretarios, pero los dos compañeros del sector privado también tienen mucho que decir. 1. ¿Hay alguna proyección económica de lo que va a implicar en términos de beneficio el código? 2. ¿Ustedes cuadraron esto con la Junta de Supervisión Fiscal? ¿O cómo ven esto? 3. Nadie mencionó, ni en primera instancia yo tampoco vi nada con las zonas de oportunidad, cómo esto entra. Y 4, que me parece una pregunta interesante, ¿de qué vale todo esto si la permisología no deja mover las cosas? Así que el que quiere empezar o el que quiera, así que... ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Hay una proyección económica de esto? Sí, por eso es que cuando estaba haciendo la exposición inicial, nosotros tenemos como norte que el código de incentivo incentive las dos variables principales que yo creo que son las que tenemos que incentivar en el Producto Interno Bruto, que es la inversión privada y la exportación neta. Nosotros creemos que si la exportación neta y la inversión privada se incentivan, los demás variables se van a impactar. Va a haber mayor consumo, el gobierno va a tener más recaudo, por lo tanto va a invertir más, y así sucesivamente.
Obviamente el código de incentivos no es una herramienta aislada para poder determinar cómo vamos a proyectar el crecimiento de la economía. Hay otros factores, como ustedes pueden ver, desde el punto de vista de cuál va a ser el presupuesto del gobierno de Puerto Rico, cómo se trabaja el asunto de la renegociación de la deuda, los fondos de recuperación, o sea, hay muchas variables, ¿verdad? Una sola no podemos adjudicar lo que sería la proyección específica, pero sí tengo que decir de que precisamente es una herramienta de desarrollo económico para incentivar el crecimiento en esos sectores estratégicos. ¿Que se consultó con la Junta? Sí. La contestación es que sí. Lo que pasa es que, y de hecho en las primeras versiones del plan fiscal estaba el código de incentivo y creo que se ha mantenido. Hay una diferencia filosófica entre algunos miembros de la Junta de Supervisión Fiscal, inclusive la propia directora ejecutiva. Ella ha sido muy vocal, lo ha dicho, que ella no cree en ningún tipo de incentivo. Ella lo ha dicho claramente. Y obviamente pues son diferencias filosóficas. El secretario dijo algo muy importante y yo lo quiero atar a lo que dije al principio. O sea, Puerto Rico es una economía de isla. Nosotros no imprimimos dinero, nosotros no podemos manipular las tasas de intereses porque no tenemos un banco central, nosotros no controlamos aduana, nosotros no controlamos, estamos sujetos a la ley Jones. O sea, podemos seguir enumerando las limitaciones que Puerto Rico pueda tener o no actualmente. Y por lo tanto, ¿qué queda para poder realmente incentivar la inversión, incentivar las exportaciones? Porque cuando uno exporta, eso trae dinero nuevo a la economía. Uno quiere traer dinero fresco a la economía de Puerto Rico. Pues los incentivos es una de las herramientas, no es la única, es una de las herramientas. Tenemos que ser competitivos. Mencionaron permisos, claro que hay que mejorar los permisos. Si no bajamos el costo de la luz, si no eliminamos la burocracia del gobierno, si nosotros no tenemos el mejor clima de hacer negocios, los incentivos llegan hasta un punto. O sea, los incentivos no es la panacea. Los incentivos es una pieza de un rompecabezas mucho más amplio que, como mencioné, todas las jurisdicciones en el mundo utilizan. Yo creo que pudiésemos tener un mayor retorno de inversión o podemos hacer ajustes en los incentivos en la medida en que los otros factores que hacen a Puerto Rico competitivo caigan en el lugar correcto, como por ejemplo arreglar lo de los permisos, el asunto de los costos de la infraestructura, particularmente el agua, porque no podemos dejar el agua, también es un issue, el agua y la electricidad. Entonces da espacio para poder hacer ajustes que sean cónsonos con que Puerto Rico sea competitivo, no solo para atraer inversión, pero para fomentar a las empresas locales y fomentar al emprendimiento. En cuanto a crecimiento económico, hay unos factores que no los voy a aburrir, se encuentran en el plan fiscal. Los que quieran una buena lectura a la medianoche para las personas que se desvelan pueden ir al plan fiscal y mirar esas proyecciones. Habiendo dicho eso, esta pieza legislativa recoge muchas decisiones de política pública que se han dado por años en una pieza legislativa única. Y yo creo que los frutos que se van a ver de la misma van a ser posteriores, ya que obliga al gobierno, ahora de tiempo en tiempo, con todos esos incentivos plasmados en un solo lugar, el que se facilite un análisis mucho más objetivo. Ya se hizo el reporte de gasto tributario, que es una pata de este análisis. Y yo creo que en ese sentido pues fue un paso fundamental ese compendio de legislación y el obligar al gobierno de tiempo en tiempo evaluar esto de manera tal que las decisiones que se tomen de cara al futuro pues sean evaluadas y reconsideradas, ya sea por la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo. Así que si hay una medición de crecimiento económico que está plasmada en el plan fiscal, sí hay un elemento de que esto es fiscalmente neutral en el sentido en que compendió lo que ya existía fiscalmente hablando, pero fiscalmente de cara al futuro debería mejorar, ya que se añade un nuevo componente de accountability al gobierno de Puerto Rico para que de tiempo en tiempo mire si el paquete de incentivos que está ofreciendo la ciudadanía va en el mejor interés público. Sí, yo quería añadir al punto que está hablando el secretario Lavoy sobre que los incentivos es un elemento entre muchos a la hora de tomar una decisión para invertir en Puerto Rico. Un ejemplo vivo que yo lo vivo cada día en PwC y es con relación a las leyes 2022. Esas leyes están aquí desde el 2012 y al principio pues obviamente quienes se tiran al charco son la gente más agresiva, la gente que con un apetito al riesgo brutal y demás, pero si miran bien, o sea, un 4%, un 0 en ganancia de capital, eso está brutal, eso es para que aquí
6 años down the road, aquí esto estuviera mucha más gente. Y no solamente mucha en términos de cantidad, sino en términos de sofisticación, clientes, pues entonces a nivel de PwC, pues clientes institucionales que estuviesen viniendo a la isla. Y yo tengo 2 tipos de clientes. Tengo clientes pues institucionales, muy conservadores y demás. Y entonces tengo acá los private equity que son bien agresivos y demás. Esa gente pues sí, con relación a la ley 2022, pues se están asomando y vienen y demás, pero los institucionales no hemos logrado capturar su atención. ¿Y es por qué? Y siempre el reto es el mismo, es que es la estabilidad, son otros temas. O sea, el incentivo, fantástico, 4% beautiful. But, y María y la cosa, o sea, que, y lo veo cada día, es decir, 6 años luego del advenimiento de estas leyes, a nivel de Big Four, yo sé que aquí hay otra gente de Big Four, deben tener el mismo sentimiento, que se ha quedado en mid-market, y esa no debe ser la aspiración como país. Esto tiene que percolar, o sea, hacia abajo y hacia arriba también tiene que subir, y esa es la aspiración, que clientes más institucionales pues vengan a Puerto Rico. Algo creo. Para ir bien rápido, concurro con Denise, o sea, tú tienes que mirar más cosas. La herramienta contributiva, ya eso nos están cerrando las puertas, o sea, la reforma contributiva federal de 2017 pone unas limitaciones, pone unos parámetros que dicen, mira, hasta aquí que tú puedes llegar con beneficios contributivos cuando estás fuera de Estados Unidos. Le están dando incentivo contributivo a nivel nacional en Estados Unidos a las empresas que manufacturan en Estados Unidos. Eso es nuevo, eso no estaba antes de 2017, a nivel federal, que todavía había estados que lo hacían, pero a nivel federal. O sea que Puerto Rico tiene el reto gigantesco. Había un economista amigo mío que decía que nosotros éramos un carpintero con un martillo nosotros teníamos un martillo. O sea, cuando uno solamente tira un martillo, todo parece un clavo y uno le mete un martillazo. Pues vamos a tener que ampliar ese set de herramientas. O sea, ya no puede ser solamente la cuestión contributiva, porque ya no nos va a seguir funcionando de cara al futuro. Y caramba, de los países que están mejor que nosotros, está Singapur, está Nueva Zelanda, está Irlanda, son islas. O sea, no, de que seamos islas, pues chévere, tiene unas limitaciones y tiene unas cosas. Y obviamente, comparar a Singapur y a Puerto Rico, eso es como comparar, o sea, totalmente chinas con botella, o sea, bien literal. O sea, que todo el mundo dice, no, en Singapur hicieron esto y aquí debemos hacer lo mismo. Si usted lee la historia de Lee Kuan Yew, que era el primer ministro, era primer ministro y dictador, él dice que las cosas que él hizo allí, él no las hubiera podido hacer en Estados Unidos. Él dice, las cosas que yo hice ahí en Estados Unidos a mí no me salen. Se puede masticar chicle. Exacto. Bueno, puede masticar chicle, lo que puede hacer es tirarlo al piso. Exacto. Oye, yo nunca he ido a Singapur, pero las aceras deben estar espectaculares, Carlos. No, te ves muy bien. No te quiero decir, o sea, pero que otros países que son pequeñitos también han hecho cosas. O sea, que sí, yo creo que hay cosas que se pueden hacer. La cuestión de permiso, yo creo que es una cosa que se puede trabajar a nivel local. Y hay cosas que yo sí creo que se pueden mejorarle que la economía, el clima de hacer negocio en la isla. Me preguntan aquí, porque no oyeron, ¿verdad?, en la exposición y de primera instancia no surgió, ¿qué ha pasado con lo relativo a la ley 212 de la revitalización de los centros urbanos y lo de los fondos de inversión de capital y la ley 185? La 185 se incorporó. Está en el código. Sí. No hablamos de ella, pero está. Bueno, en el caso de la ley 212, se eliminó. El caso es que cuando midimos el retorno de la inversión, no estaba ahí. Y ahora, fíjese, porque aquí no es un asunto de la política pública. Claro que nosotros queremos que los cascos urbanos se revitalicen, pero creo que ahora hay unas mejores herramientas para lograr eso. Mencionaron las zonas de oportunidad, eso es una gran herramienta, y obviamente están los fondos de recuperación, por mencionar otros. Así que un ejemplo de un crédito que realmente no estaba rindiendo el fruto que se esperaba. En el caso de la ley 185 se incorporó en el código de incentivos y nos estamos moviendo a que sea entonces a través de un decreto y no como se estaba manejando anteriormente. No sé qué mencionar algo sobre eso. Anteriormente básicamente era como una elección que se hacía con el Estado. En tiempo de incertidumbre, pues no sabía si era un anejo a la planilla, o una declaración jurada, o un ruling, o todas las anteriores. Y a la luz de eso, nuestro Departamento de Hacienda emitió una carta circular estableciendo la forma y manera en que las personas podían acogerse a la ley 185, básicamente un mecanismo a través de sur. Y eso evolucionaría a que se genere un decreto entre las partes, ahora con el nuevo código de incentivos. Todavía no queda del todo claro en la ley. Yo creo que es uno de los aspectos que el secretario
estará reglamentando qué ocurre con estos ley 185, si esos derechos adquiridos por esa elección que se hizo pues permanecen o si deben evolucionar a hacer la elección ¿verdad? En la ley 60, en ese código de incentivo. Así que son temas que el gobierno va a estar aclarando en el futuro cercano, así que, pero lo importante es que beneficios de naturaleza similar, ya sea porque se le honren esos derechos adquiridos mediante esa elección o que se le obligue al contribuyente a hacer una nueva elección bajo el código de incentivo a través de un decreto, pues son asuntos, ¿verdad?, más burocráticos y procesables, pero los beneficios deben continuar de alguna manera u otra. Esto para yo creo que es más para los compañeros de la práctica y los planificadores aquí contributivos. Kenneth, lo tocaste algo, pero parece que quieren una cosa más precisa, porque mencionaste que el que tenía el decreto ya, por ejemplo, bajo la ley 20, anteriormente lo puede mantener, podría también pedir bajo el nuevo código, pero me hacen una pregunta concreta. Si alguien que ya tiene un decreto bajo la ley 20 puede también solicitar un trato bajo lo que sería la ley 73 relativo a los incentivos de R&D. No sé si lo que me están pidiendo es que si puede haber una especie de cosa mixta entre lo viejo y lo nuevo, simultáneamente. O sea, cuando tú tienes una corporación, tienes que mantener los libros separados, pero tú puedes tener más de un decreto, o sea, tú puedes tener varias actividades de manufactura, tú puedes tener manufactura y exportación. Caramba, hay unas particulares que tal vez uno como práctica no le gusta mezclar, que sé yo, turismo, yo no lo mezclo con otras cosas. Alguien que va a hacer manufactura y va a hacer exportación, yo lo tengo en una sola entidad, feliz. Sí tiene que tener los libros debidamente segmentados, de que si en algún momento viene el gobierno y le dice, mire, ¿cuánto es su ingreso de esta actividad? Pues pueda buscar cuántos fueron los ingresos y los gastos atribuidos a esta actividad. Y me preguntan nos preguntan sobre el estatus del proyecto de Airbnb con relación a la ley de la economía del visitante, o con la ley de condominios y... No la sé. Ese es otro curso. Eso es otra cosa. Bueno, nada, en términos generales, pues tenemos aquí a grandes rasgos la pregunta. No sé si ustedes tendrían algún comentario adicional cada uno de ustedes a modo de cierre a hacer. Sí, brevemente, miren, yo quiero, ¿verdad?, enfatizar lo que hemos hablado de que los incentivos no pueden ser la única variable en una ecuación, pero sí es una variable que es importante y es mucho más importante para muchas de las empresas locales más que otra cosa, por lo menos eso ha sido mi experiencia. Y quiero también atarlo a algo, miren, en el caso de... Si usted va en el área de Aguadilla, el área de Aguadilla, ese triángulo se ha convertido en un hub aeroespacial. Allí hay 3 compañías que entre esas 3 están contratando 3.000 ingenieros. Tienen allí 3.000 ingenieros a tiempo completo. Nosotros queremos que los ingenieros no se vayan. Yo sé que aquí están defendiendo a los abogados y a los médicos, pero, o sea, la ciencia y la tecnología y la ingeniería tiene que también resaltarse. No porque yo sea ingeniero químico, ¿verdad? Pero, o sea, el punto que traigo es que nosotros estamos graduando un montón de ingenieros y nosotros queremos que se queden, pero también queremos que se queden los abogados, obviamente. Queremos que se quede todo el mundo. Entonces se llama crear oportunidades económicas. ¿Que hay que arreglar todo de la salud? Claro que sí. Yo no entro en ese tema directamente. Que tenemos que atender la criminalidad. Tenemos que atender muchísimas cosas. En lo que me concierne a mí, me concierne oportunidad económica y competitividad. Que Puerto Rico sea competitivo. Sí me conciernen los permisos, me concierne la parte de energía. Y me concierne darle herramientas al sector privado para que se creen los empleos y para que la gente se quede, o aquellos que se fueron, regresen. A mí me llena de mucha satisfacción ver 3.000 ingenieros que no se han ido ni para Texas, ni para Arizona, ni para ningún sitio, y que están aquí en Puerto Rico contribuyendo con buenos salarios, creciendo la clase media en Puerto Rico, y que contribuyen al desarrollo económico de Puerto Rico. Eso quería hacer ese comentario, y de hecho, esas empresas están con la ley 20, la gran mayoría, exportando servicios. Segundo, miren lo que le sucedió a Sidra. El municipio de Sidra se le fue una de estas plantas, ¿verdad? Y tuvieron que, creo que fue la presión, ¿verdad? Miren, no se pudo hacer nada. Ahí no era un asunto de permiso, no era un asunto de incentivo, simplemente fue un asunto más global y de la propia empresa a nivel corporativo. No solo hubo una situación de que el municipio le mermaron los ingresos
dramáticamente, por lo menos el 50% de los ingresos del municipio se fueron a ajuste. Tuvieron que despedir empleados municipales, sin entrar en los empleos que se perdieron por la empresa, directos, indirectos e inducidos. Sucedió algo similar en Humacao, con la Heinz, pero pues eso es una industria que obviamente quizás esté en phase out en Puerto Rico. Así que a lo que voy con esto es que esto tiene muchísimas repercusiones. Que tenemos que hacer otras cosas, claro que hay que hacerlas. Pero la realidad del caso es que esto ¿verdad? Tiene un rol y lo que queremos hacer en el lado del gobierno es que sea de una manera transparente, que sea responsable fiscalmente y que realmente haya efectividad, que seamos inteligentes a la hora de utilizar esos incentivos para que realmente les rindan frutos al pueblo de Puerto Rico. Quiero resaltar que el código sí añade unas garras más adicionales en el área de fiscalización, fuertes. Inclusive desde el punto de vista de transparencia y divulgación de información tenemos que divulgar ya próximamente en las primeras fases de la parte de transparencia del código la lista de todo el mundo que tiene decreto. Eso ahora lo vamos a publicar y así que ahí van a estar todo el mundo, empresas multinacionales, locales, startups, jóvenes, médicos, científicos, manufactureros, hoteles, todo el mundo, agricultores, todo el mundo va a estar allí, ¿verdad? Yo creo que eso es un gran paso. Siempre tenemos que hacer un balance entre lo que es información confidencial o privilegiada, secretos de negocio versus lo que es información pública, pero yo creo que se están dando unos pasos muy importantes en la parte de transparencia, lo que son los retornos de inversión por sectores, cuántos créditos contributivos se están otorgando y se están aprobando por sector, también por industria. Son pasos importantes en esa dirección que yo creo que, ¿verdad? Porque aquí la transparencia también tiene que jugar un rol muy importante en todo esto. Fiscalización. Si miran el espíritu del Código de Incentivos, le faculta tanto al Secretario de Desarrollo Económico y al Secretario de Hacienda la facultad de poder revocar un decreto. Y eso luce como poca cosa, pero es un paso bastante grande en que se pueda ver desde la perspectiva, número uno, para el Secretario de Desarrollo Económico, que esa persona esté cumpliendo con esos parámetros del decreto que persiguen un desarrollo económico, pero también con esa responsabilidad fiscal que tiene ese contribuyente con el Estado. Así como nosotros pudimos emitir sobre 7.000 certificaciones de un alimentos preparados sin que me dieran fila, no nos va a temblar el pulso para, de misma manera sistemática, con los avances tecnológicos, avances que está haciendo el Secretario de Desarrollo Económico y el Departamento de Hacienda, nosotros podamos integrar para honrarle el debido proceso a los incumplidores, pero que no utilicen esa carencia de recursos humanos que tiene el Estado para abusar, ¿verdad?, de la condición de nuestra agencia. Así que en ese sentido van a haber, por eso fue mi risa, van a haber unos cambios tecnológicos dramáticos que nos va a permitir a nosotros fiscalizar de una manera mucho más efectiva. Y el darle las garras a ambos secretarios pues reduce ese trámite burocrático y hace un poco más objetivo esa decisión, ya sea de uno o de otro, el poder revocar esos decretos. En el pasado, pues tal vez quedaba o en el Departamento de Hacienda o en el Departamento de Desarrollo Económico, o el tema ni siquiera se discutía en la ley especial. Ya con este Código de Incentivos, pues deja meridianamente claro que ambos secretarios tienen poderes absolutos en cuanto a ese proceso de revocación. ¿Tienes, Odeni, algo más? Sí, me parece que un comentario final de los practicantes de la empresa privada es que ciertamente le damos la bienvenida al código de incentivos. Trae muchas cosas buenas, el hecho de que esté todo compilado en un solo sitio, pues, trae eficiencia. El trámite administrativo está mucho más streamline, ciertamente más efectivo, la transparencia y demás. Fascinante. Ahora tenemos el código, ahora enfocarnos en las otras cosas que el Estado se tiene que enfocar para atraer más inversión. No, por la misma manera que iba Denise, está el código y el documento de los gastos contributivos es un documento espectacular. O sea, tú tienes una lista, que sabes cuánto te cuesta cada cosa. Y yo soy uno de los que ha dicho muchas veces que yo lo encontré mucho por lo mismo que dijo el secretario. O sea, uno ve unas cosas y dice, pero ¿por qué le dieron a esa exención $50,000, $60,000? Oye, esto no son acerolas, esto no fue que salió de la nada, esto fue que alguien fue a pedirlo y se lo dieron. Y yo tenía un maestro de política contributiva que me decía, mira, cuando tienes un sistema que tiene 5 exenciones y tú metes una sexta para los CPA o para los abogados, todo el mundo se da cuenta. Cuando tú tienes un sistema que tiene 302, pues tú puedes meter ahí 3 o 4 y nadie se percata porque dice, pues son 302, quién sabe todos los que están ahí. O sea que incluso como cuestión de política pública, de buena tendencia fiscal, eso en mis ojos se debe reducir
y yo no lo hubiera visto si no hubieran hecho el documento. O sea, que qué bueno que hizo el documento. En cuanto al código, concurro con Denise, o sea, el código hacía falta, pero tenías que uniformar las reglas, tenías que uniformar los requisitos, tenías que uniformar los procesos, y las dos cosas las veo buenas. La gente dice, oye, te quejas de todo, pues es que esa es mi naturaleza, quejarme de todo, pero las dos cosas estoy de acuerdo con ellas. Bueno, pues muchas gracias a los participantes y gracias a ustedes por acompañarnos a nosotros.